Un jefe mafioso visitó la tumba de su hijo y encontró a una enfermera arrodillada allí con su hija, susurrando, «Tenemos que visitar a papá». Se quedó paralizado. Su hijo había muerto hacía 3 meses sin esposa ni hijos. Sin embargo, la niña tenía sus ojos, su marca de nacimiento, todo lo suyo, y acababa de llamar papá a su hijo fallecido. La lluvia golpeaba el paraguas negro de Vincenzo Moretti como balas contra una armadura. Habían pasado 3 meses, 90 días, desde que el ataúd de Marco había sido bajado a esta tierra húmeda, y el dolor seguía siendo tan fresco como una herida abierta. Los zapatos lustrados de Vincenzo se hundían ligeramente en el camino embarrado mientras se acercaba a la tumba de su hijo. El cementerio estaba vacío. ¿Quién más sería tan tonto como para visitar a los muertos con un tiempo así? Él lo prefería así, sin testigos que vieran al gran Vincenzo Moretti, temido en 5 madrigueras, reducido a un padre afligido. Pero al rodear el ángel de mármol que marcaba la parcela de la familia Moretti, se detuvo en seco. Ya había alguien allí. Una mujer estaba arrodillada ante la lápida de Marco, con la chaqueta fina empapada y el pelo oscuro pegado al cráneo. A su lado una niña pequeña, de no más de 4 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en el barro, completamente ajena a la lluvia. La niña estaba colocando flores, lirios morados, en la base de la tumba con la intensidad y concentración que solo los niños poseen. La mano de Vincenzo se movió instintivamente hacia la pistola que llevaba en la cadera. Nadie sabía dónde descansaban los restos de Marco, excepto su familia. Él se había asegurado de ello. El funeral había sido privado y el lugar no se había revelado. Entonces, ¿cómo ha llegado aquí esta mujer? No pasa nada, cariño, susurró la mujer, con una voz apenas audible por el aguacero. Nos iremos pronto. Déjame despedirme. La niña miró a su madre con ojos enormes. Incluso desde una distancia de 4,5 metros, Vincenzo pudo ver que tenían un tono inusual, marrón dorado con destellos verdes. Se le cortó la respiración. Marco tenía los ojos exactamente iguales. Mamá, dijo la niña tirando de la manga de su madre, ¿por qué vamos a visitar a papá? Dijiste que papá estaba en el cielo. Los hombros de la mujer se sacudieron. Lo sé, cariño, sé lo que dije, pero esto es diferente. Papá. La mente de Vincenzo daba vueltas. Marco nunca había mencionado a una niña, nunca había mencionado a una mujer. En el último año de su vida, Marco había estado distante, reservado, pero Vincenzo había supuesto que se debía al estrés relacionado con los negocios. Marco había estado trabajando para ampliar las propiedades legítimas de la familia, distanciándose de los aspectos más sangrientos de su imperio. Pero una familia secreta. La mujer se levantó de repente, al darse cuenta por fin de que no estaba sola. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y terror. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia, agarrando la mano de la niña. «Ahora mismo, Ari, vamos». Pero la niña, Ari, se apartó. Corrió hacia la lápida y apoyó sus pequeñas palmas contra el frío mármol. «Adiós, papá», susurró. «Te quiero». Vincenzo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La mujer, Lena, más tarde supo que se llamaba Lena, levantó físicamente a la niña y empezó a caminar rápidamente hacia el aparcamiento. Demasiado rápido. El tipo de rapidez que significaba que sabía exactamente quién era él. «¡Espera!», gritó Vincenzo. Ella caminaba más rápido. «He dicho que esperes». Su voz transmitía la autoridad de un hombre acostumbrado a la obediencia. Lena echó a correr, con la niña rebotando en sus brazos. Vincenzo la siguió, acortando fácilmente la distancia con sus largas zancadas. Al acercarse, vio algo que le heló la sangre. En la nuca de la niña, justo por encima del cuello, había una marca de nacimiento. No era una marca cualquiera, sino una distintiva mancha de vino en forma de luna creciente. Marco tenía exactamente la misma marca en el mismo lugar. «Detente», ordenó Vincenzo, y esta vez algo en su voz hizo que Lena se quedara paralizada. Se giró lentamente, apretando a la niña contra su pecho para protegerla. De cerca, pudo ver que era más joven de lo que había pensado. Quizás 30 años. Bonita, pero con un aire agotado y desgastado.
Una tarjeta de identificación de enfermera colgaba del bolsillo de su chaqueta. Hospital Saint Catherine, Lena Torres Aren. Por favor, susurró ella. Por favor, déjanos ir. No queremos nada. Nunca quisimos nada. Esa niña, dijo Vincenzo en voz baja, con tono amenazador. Ella llamó a mi hijo papá. No, no, tú no lo entiendes. Entonces hazme entender. Se acercó y Lena retrocedió instintivamente contra su coche. Un Honda destartalado que había visto días mejores. Estás llorando en la tumba de mi hijo. Esta niña tiene sus ojos, su marca de nacimiento, y lo llama papá. Vas a decirme qué significaba Marco para ti, y me lo vas a decir ahora mismo. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en el rostro de Lena. La niña Ari también había empezado a llorar, asustada por el hombre enfadado que se cernía sobre ellas. Marcos le salvó la vida. Lena dijo finalmente, con la voz quebrada. Eso es todo. Donó sangre cuando ella necesitó una operación. Nos visitó varias veces en el hospital. Fue amable con ella. Por eso tiene 4 años, señor Moretti. No entiende la muerte. Solo sabe que el hombre amable que le traía libros para colorear y la hacía reír no va a volver. Era una explicación razonable, casi creíble. Pero Vincenzo no había construido un imperio aceptando explicaciones superficiales. Sabe quién soy. Todo el mundo sabe quién es usted. Y sin embargo, ha venido aquí, a un cementerio privado, a una tumba cuya ubicación no es de dominio público. Se inclinó hacia ella. ¿Cómo ha encontrado este lugar, señorita Torres? Lena miró rápidamente a un lado para delatarla. Estaba ocultando algo. Antes de que pudiera responder, Ari se retorció en los brazos de su madre y dejó caer algo. Una pequeña tarjeta plastificada y gastada por el uso. Vincenzo la recogió antes de que Lena pudiera detenerlo. Era un dibujo infantil, figuras esquemáticas, un hombre, una mujer, una niña pequeña. En la parte inferior, con la característica letra de Marco, estaban escritas las palabras «Para mi valiente pequeña luchadora, que te mejores pronto, M». La fecha era de hacía 2 años. «Devuélveme eso», exigió Lena, pero sin fuerza, solo con desesperación. Vincenzo miró la tarjeta, luego a la niña y luego a Lena. 2 años. Marco conocía a esta mujer y a esta niña desde hacía al menos 2 años y nunca había dicho nada. «Sube al coche», dijo finalmente. «Vete a casa. Cierra las puertas con llave». Lena parpadeó, confundida. «¿Qué? Te voy a dejar marchar por ahora». Dio un paso atrás y se guardó la tarjeta en el bolsillo. «Pero, señorita Torres, esta conversación no ha terminado. Ni mucho menos». No hizo falta repetírselo 2 veces. En cuestión de segundos, había abrochado a Ari en su sillita y salía a toda velocidad del cementerio, con las luces traseras desapareciendo bajo la lluvia. Vincenzo se quedó allí de pie durante un largo rato, dejando que la lluvia empapara su caro abrigo. Luego sacó su teléfono y marcó un número. «Tony», dijo cuando su jefe de seguridad respondió. «Necesito que sigas a un Honda gris con matrícula». Recitó los números que había memorizado. «No te acerques, solo observa. Quiero saber todos los sitios a los que va, con quién habla, y Tony, averigua todo lo que haya que saber sobre una enfermera llamada Lena Torres». Colgó y volvió a la tumba de Marco. Los lirios morados que habían dejado la mujer y el niño ya se estaban marchitando bajo la lluvia. «¿Qué me ocultabas, hijo?», susurró Vincenzo a la lápida. «¿Qué secretos te llevaste a la tumba?». La lluvia fue su única respuesta. Pero Vincenzo Moretti era un hombre paciente, y los hombres pacientes siempre encuentran sus respuestas de una forma u otra. El coche de Vincenzo esperaba con el motor en marcha a la salida del cementerio, ronroneando como un depredador satisfecho. A través del parabrisas salpicado por la lluvia, vio cómo el Honda de Lena se desviaba ligeramente al acelerar para incorporarse a la carretera principal. Estaba entrando en pánico. Bien, la gente que entra en pánico comete errores, y los errores revelan la verdad. «Síguela», le dijo a su chofer, Marcus, un ex-marine que llevaba 15 años trabajando para la familia. «Mantén una distancia de 3 coches. Quiero saber a dónde se dirige». Pero incluso cuando se incorporaron a la carretera, algo le hizo sospechar a Venenzo.
La forma en que Lena lo había mirado, no con el miedo calculado de alguien involucrado en su mundo, sino con el terror puro de una civil atrapada en algo que no entendía. Y esa niña, Eddie, con su inocente confusión y los inconfundibles ojos de Marco. Su teléfono vibró. Tony ya estaba trabajando rápido. Jefe, el Honda se dirige hacia Bridgeport. Es un barrio de clase trabajadora. Tengo a ese y a Jimmy siguiéndola desde la distancia, como me pidió. Bien, ¿qué más? Estoy comprobando su nombre. Lena Torres, 32 años, madre soltera, trabaja turnos dobles en St. Catharines, en la UCI pediátrica, sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de aparcamiento. Cuentas bancarias prácticamente vacías. Vive al día. Entonces no es alguien relacionado con su mundo, no es alguien con recursos o protección. Vincenzo apretó la mandíbula. Si Marco había estado involucrado con esta mujer y su hijo, ¿por qué mantenerlo en secreto? Marco sabía que la familia protegería lo que era suyo, a menos que Marco los estuviera protegiendo de la familia. La idea heló las venas de Vincenzo. 20 minutos más tarde, el Honda de Lena se detuvo en un complejo de apartamentos decrépito, donde la ropa colgaba de los balcones a pesar de la lluvia y las paredes estaban decoradas con grafitis. Vincenzo observó desde una manzana de distancia cómo ella prácticamente corría con el niño dormido envuelto en su chaqueta. Marcus, apárcala aquí. Voy a entrar. Señor, ¿quiere refuerzos? No, solo vigila las salidas. Vincenzo se acercó a pie, moviéndose con un silencio depredador que le había servido bien en sus días más jóvenes y sangrientos. Llegó al Honda de Lena justo cuando un trueno retumbó sobre su cabeza. El coche estaba abierto. Una imprudencia, pero, por otra parte, ¿qué tenía ella que valiera la pena robar? Abrió la puerta trasera, donde estaba la silla infantil, cherios aplastados en el suelo, un conejo de peluche gastado, libros para colorear. En el asiento encontró algo que le hizo detenerse. Una pulsera de hospital lo suficientemente pequeña para la muñeca de un niño. El nombre era Ariana Torres y la fecha era de hacía 2 años, el mismo periodo que la tarjeta de Marco. Pero fueron las notas médicas las que le llamaron la atención. Transfusión de sangre tipo AB negativo, donante anónimo, AB nativa rara, el tipo de sangre de Marco. Vincenzo lo fotografió todo con su teléfono y entonces vio algo encajado debajo del asiento, un frasco de medicamentos. Lo sacó. Inmunosupresores. La niña había recibido un trasplante de órgano o padecía una grave enfermedad autoinmune. Marco no solo había visitado a esta niña, le había salvado la vida. De repente, una figura salió del edificio de apartamentos. Lena, sin la niña, se dirigía con determinación hacia su coche. Se detuvo en seco cuando vio a Venenzo de pie junto al Honda. «Me le está poniendo las cosas muy difíciles, señorita Torres», dijo con calma, sosteniendo el frasco de medicamentos. Ella palideció. «No puede hacer eso. Eso es allanamiento de morada». El coche estaba abierto. Un descuido para una mujer con tanto que proteger. Se guardó el frasco en el bolsillo. «Vamos a tener una conversación ahora mismo. Puede invitarme a subir a su apartamento o podemos hablar aquí, bajo la lluvia, donde sus vecinos puedan vernos. Usted elige». Lena miró a su alrededor desesperadamente, como si la ayuda pudiera materializarse desde los edificios mugrientos. No sería así. Este barrio sabía que era mejor no interferir en asuntos que parecían ser del ámbito de Vincenzo. «Bien», susurró ella. «5 minutos. Es todo lo que tienes. Cogeré lo que necesite». Él la siguió al interior del edificio, fijándose en el ascensor averiado y la escalera que olía a orina y cigarrillos. Su apartamento estaba en la 4ª planta. Ella abrió 3 cerrojos antes de empujar la puerta. En el interior, el contraste era enorme. Mientras que el edificio estaba descuidado, el apartamento de Lena estaba impecable. Los muebles eran baratos, pero estaban limpios. Los dibujos de los niños cubrían una pared. Una pequeña cocina con un solo plato secándose junto al fregadero. Sobre la mesa de centro había una fotografía en un marco sencillo. Vincenzo la cogió antes de que Lena pudiera detenerlo. Mostraba a Marco vivo,
sonriendo, sentado en una silla de hospital con la pequeña Ari en su regazo. Ella estaba calva, claramente en medio del tratamiento, pero sonriendo ampliamente. Marco hacía una mueca tonta a la cámara. Al fondo, Vincenzo podía ver a Lena ligeramente desenfocada, riendo. ¿Cuándo se tomó esta foto? ¿Importa? La voz de Lena era hueca. Se había colocado entre Vincenzo y el dormitorio donde dormía su hija. Todo importa. La marca de nacimiento, los ojos. Levantó la foto. Mi hijo me ocultó completamente esta parte de su vida. ¿Por qué? Quizás porque sabía que harías exactamente lo que estás haciendo ahora. El miedo de Lena estaba dando paso a la ira, invadiendo nuestra privacidad, amenazándonos. No he amenazado a nadie. Su presencia es una amenaza, señor Moretti. ¿Cree que no sé lo que es usted? ¿Lo que hace? Marco me contó historias. Intentaba salir de eso. ¿Lo sabía? Quería ser alguien legítimo, ser alguien suyo. Se detuvo de repente. ¿Alguien qué? Vincenzo se acercó. Termina esa frase. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. No importa. Se ha ido. ¿Ariana es mi nieta? La pregunta flotó en el aire como un cuchillo. No, dijo Lena con firmeza. Marco nunca fue el padre de Ari. Era su ángel de la guarda, nada más. Entonces, ¿por qué le llama papá? Porque tenía 4 años y se estaba muriendo, y él era el único hombre que le había mostrado amabilidad. La voz de Lena se quebró. Su verdadero padre se marchó antes de que ella naciera. Marco. Él solo llenó ese vacío. Nunca dijo ser su padre. Nunca. Nosotros nunca. Sonó un teléfono. El de Vincenzo. Un mensaje de Tony. Jefe, tenemos un problema. Un todoterreno negro acaba de parar delante del edificio. No es nuestro. Las matrículas pertenecen a la banda de Ruggieri. A Vincenzo se le heló la sangre. Si los Rieres estaban allí, ya no se trataba del secreto de Marco. Se trataba de algo mucho más peligroso. Vincenzo tomó una decisión en una fracción de segundo. Agarró a Lena del brazo y la apartó de la ventana. Apaga las luces ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Hazlo. Su voz autoritaria no dejaba lugar a discusiones. Lena se tambaleó hasta el interruptor y sumió el apartamento en la oscuridad. Afuera, Venenzo oyó el portazo de una puerta de coche. Pasos pesados en la escalera. Hay una salida trasera, susurró. La escalera de incendios por el dormitorio. Despierta a tu hija. Nos vamos. No voy a ir a ningún sitio contigo. Vincenzo se volvió hacia ella en la oscuridad. Los hombres que suben por esas escaleras trabajan para Don Ruggieri. Si están aquí buscándote, es porque creen que tienes algo que ellos quieren y no te lo pedirán amablemente. Así que tienes dos opciones. Ven conmigo y vive, o quédate aquí y descubre lo que le hacen a las madres solteras que se interponen en su camino. Los pasos estaban ahora en el tercer piso. La determinación de Lena se desmoronó. Corrió al dormitorio y salió segundos después con una Ari aturdida, envuelta en una manta. El niño apenas se movió. Vincenzo los llevó a la escalera de incendios, con la mente a 1000 por hora. ¿Por qué los hombres de Ruggieri iban tras una enfermera? A menos que Marco le hubiera dejado algo peligroso. Bajaron la oxidada escalera metálica en silencio. Vincenzo le envió un mensaje a Marcus. Reúnete con nosotros 2 manzanas al este. Ahora, detrás de ellos, oyó cómo derribaban la puerta del apartamento a patadas. 3 horas más tarde, se sentaron en una mesa del restaurante Sal's, en las afueras de Brooklyn, uno de los locales limpios de Enenzo, un lugar donde su dinero mantenía bocas cerradas y cámaras ciegas. Ari dormía en el asiento de vinilo junto a su madre. Agotada por la adrenalina, Lena se aferró a una taza de café como si fuera un salvavidas, con las manos aún temblorosas. Necesito respuestas, dijo Venenzo en voz baja, y esta vez me las vas a dar. ¿Qué te dio Marco? Nada. Juro que nunca me dio nada, excepto... Se detuvo y abrió mucho los ojos. La tarjeta, la que cogiste del cementerio. ¿Es eso lo que quieren? El dibujo de un niño. Vincenzo sacó la tarjeta plastificada y la examinó bajo las fuertes luces del restaurante. Solo eran figuras esquemáticas y la letra de Marco. Nada que tuviera un valor evidente, a menos que lo mirara a contraluz. Allí, apenas visibles a través del laminado,
Había unos pequeños números escritos a lápiz en el borde. Coordenadas, un número de cuenta. Marco te visitaba con regularidad, dijo Venenzo. ¿Dónde os reuníais? En el hospital, sobre todo, y a veces en una clínica. ¿Qué clínica? Lena dudó. Un lugar clandestino, extraoficial. Marco decía que necesitaba la atención médica, que no dejara registros. Me hizo hacerme análisis de sangre, para detectar no sé qué toxinas, tal vez. Nunca lo dijo explícitamente. Una clínica clandestina. Vincenzo sabía a qué lugar se refería. Una instalación que él mismo había utilizado durante años cuando los negocios familiares requerían discreción. Pero ¿por qué Marco necesitaría atención médica secreta? Llévame allí. Dijo que esta noche, es casi medianoche. No me importa si son las 4 de la mañana. Mi hijo está muerto, señorita Torres, y empiezo a pensar que su muerte no fue la emboscada fortuita que nos contaron. Si ocultaba algo en esa clínica, necesito saber qué era. La clínica estaba en Red Hook, escondida detrás de una planta procesadora de pescado que enmascaraba el olor a antiséptico. El doctor Torchun, un hombre de 70 años que había estado curando a los soldados de Moretti desde que el padre de Vincenzo dirigía la familia, abrió la puerta en pijama. Vincenzo, ha pasado mucho tiempo. Tenemos que hablar de Marco. El rostro del Torchen se entristeció. Siento su pérdida. Era un buen hombre, demasiado bueno para ella. Se corrigió a sí mismo. ¿Para qué? Para esta vida. Vincenzo lo empujó y entró en la clínica. Lena lo siguió, llevando a Ari que dormía. ¿Por qué vino mi hijo aquí? Sabe que no puedo hablar de la confidencialidad de los pacientes. Vincenzo agarró una silla y se sentó con fuerza. Chen, alguien entró esta noche en el apartamento de la señorita Torres buscando algo que Marco dejó allí. Los Rilleres están involucrados. Si quieres honrar la memoria de Marco, dime qué hacía aquí. El doctor Chin miró a Lena, que asintió lentamente. El viejo médico suspiró y se arrastró hasta un archivador, sacando una gruesa carpeta. Marco vino aquí todas las semanas durante los últimos 6 meses de su vida, dijo Chin. Le hacían análisis de sangre para detectar irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Veneno, concretamente toxinas de acción lenta que no aparecerían en los análisis estándar, y abrió la carpeta, revelando páginas con los resultados de las pruebas. Estaba convencido de que alguien de su organización estaba intentando matarlo. Lentamente, con profesionalidad, las palabras golpearon a Vincenzo como un golpe físico. Eso es imposible. Marco murió en un tiroteo desde un coche, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿De verdad? Chun sacó otro documento, un informe de la autopsia que Vincenzo nunca había visto. Esta es la autopsia real, la que realicé aquí antes de que el cuerpo fuera enviado al forense oficial. Marco tenía niveles tóxicos de arsénico en su organismo, no lo suficiente como para matarlo de inmediato, pero sí para debilitarlo significativamente con el tiempo. El tiroteo desde un coche podría haber rematado el trabajo, pero alguien había estado envenenando a su hijo durante meses. Lena se quedó sin aliento. Vincenzo sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Quién? Su voz era mortalmente silenciosa. ¿Quién tenía acceso para envenenarlo? Eso era lo que Marco estaba tratando de averiguar. Chin le entregó un cuaderno. La letra de Marco llenaba las páginas. Nombres, horas, lugares. Sospechaba de alguien cercano, alguien que asistía a las cenas familiares, alguien que conocía sus rutinas. Vincenzo hojeó las páginas, con las manos temblorosas. Cerca del final, un nombre aparecía una y otra vez, rodeado con un círculo repetidamente. Fero, su segundo al mando, su consejero de mayor confianza. Marco acudió a Lena porque ella estaba fuera de la familia, continuó Chin. Ella era segura. Sabía que ella le ayudaría sin hacer preguntas que pudieran llegar a quien quería verlo muerto. Vincenzo miró a Lena con una nueva comprensión. Te estaba protegiendo manteniéndote en secreto. Ella asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que si le pasaba algo, debía desaparecer, llevarme a Ari y huir. Pero yo no podía permitirme huir. Y pensé, esperaba que, con él muerto, quienquiera que quisiera matarlo, se olvidara de nosotros.
No se han olvidado, dijo Vincenzo con severidad, lo que significa que Marco dejó algo atrás que ellos todavía quieren, y creen que tú lo tienes. La luz de la mañana se extendía sobre Brooklyn cuando Vincenzo finalmente permitió a Lena volver a casa. Insistió en que sus hombres registraran primero el edificio. Todo estaba despejado. La banda de Royer había desaparecido en la noche. Pero algo no estaba bien. Los depredadores no se rendían tan fácilmente. Necesito la medicación de Ari, dijo Lena cuando Marcus se detuvo frente a su edificio. Y ropa. No podemos seguir usando la misma durante 5 minutos. Vincenzo la interrumpió. Marcus y Tony entrarán contigo. No toques nada que parezca alterado. Lena asintió, demasiado agotada para discutir. Llevaba 24 horas sin dormir, impulsada por el miedo y la adrenalina. Ari se movió en sus brazos y finalmente se despertó. Manga en hungry, lo sé, cariño. Pronto desayunaremos. Te lo prometo. Subieron las escaleras. El ascensor seguía estropeado, probablemente para siempre. Cuando llegaron al cuarto piso, la puerta del apartamento de Lena estaba abierta. No había sido derribada, como ella esperaba tras la intrusión anterior, sino que había sido abierta con cuidado. Las cerraduras habían sido forzadas. «Espera aquí», ordenó Tony, sacando su arma. Él y Marcus entraron primero, mientras Vincenzo se quedaba con Lena y Ari en el pasillo. El silencio se prolongó. Entonces se oyó la voz de Tony. «Jefe, tiene que ver esto». Vincenzo guió a Lena al interior, manteniendo la cara de Ari pegada al hombro de su madre para que el niño no viera nada. El apartamento había sido destruido. No saqueado, sino destruido de forma sistemática, profesional y minuciosa. Todos los cojines habían sido rajados y el relleno se desparramaba como vísceras. Las paredes de yeso tenían múltiples agujeros. Las tablas del suelo estaban levantadas. Incluso los dibujos de los niños en la pared habían sido arrancados y destrozados. Alguien había estado buscando algo específico y había estado dispuesto a destrozar el hogar de un niño para encontrarlo. Lena emitió un sonido como el de un animal herido. No, 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 no. Corrió al dormitorio de Ari. Vincenzo la siguió y la encontró de rodillas entre los restos del santuario de su hija. La cama había sido volcada, el colchón destrozado. Todos los juguetes habían sido rasgados. La pequeña estantería yacía astillada en el suelo. «Lo han destrozado, señor Poppy», susurró Lena, sosteniendo los restos del conejo de peluche que Vincenzo había visto en el coche. Le habían arrancado la cabeza y desgarrado las costuras para mirar dentro. Ari lo tenía desde que era un bebé. Desde antes, Marco. ¿Desde? Ella se derrumbó por completo. Ari, todavía en la puerta, miraba la destrucción con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿por qué está destrozada mi habitación?» «No mires, cariño, no lo hagas». Pero ya era demasiado tarde. La niña lo había visto todo. Vincenzo sintió que algo peligroso se encendía en su pecho. Esto ya no era solo un asunto de negocios. Era algo personal. No se aterroriza a los niños. No se destruye el espacio seguro de una niña pequeña. Incluso en su mundo había reglas, y alguien acababa de romper la más fundamental. «Tony, llama a los forenses. Quiero el ADN de Prince. Y pon un equipo en este edificio las 24 horas del día. Jefe, con todo respeto, tal vez deberíamos trasladarlos a un lugar seguro. He dicho que vigilen este edificio». La voz de Vincenzo podría haber cortado acero. Este es su hogar. Nadie puede quitárselo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no podían quedarse allí. No esa noche, quizá nunca. Lena se levantó lentamente, aún aferrada al conejo destrozado. «Aquí no hay nada. Sea lo que buscaban, yo no lo tengo. Nunca lo tuve. Marco nunca me dio nada excepto amabilidad e impidió que su rostro palideciera». «Dios mío, el trastero». Marco tenía un trastero. Me dio una llave hace 6 meses. Dijo que era por si acaso, que nunca la usé. Nunca pensé en ello después de su muerte. Vincenzo la agarró por los hombros. «¿Dónde está la llave?» «No lo sé. Estaba en mi joyero», pero corrió a su dormitorio y rebuscó entre los escombros. El joyero había sido destrozado y su contenido estaba esparcido por todas partes. Pero allí, debajo de un espejo roto, había una pequeña llave de latón con un número grabado.
347. ¿Sabes qué instalación? Queens, la grande que está junto a la autopista. Dijo que tenía climatización, que tenía algunas cosas de su madre guardadas allí. A Lena le temblaban las manos mientras sostenía la llave. ¿Crees que eso es lo que buscaban? ¿Crees que Marco escondió algo allí? Solo hay una forma de averiguarlo. Vincenzo cogió la llave. Pero no vamos a ir sin prepararnos. Y no volverás aquí hasta que esto termine. No puedo permitirme un hotel. ¿No vas a ir a un hotel? Tomó una decisión que habría sido impensable hace 24 horas. Te alojarás en una de mis propiedades, una casa segura en Westchester. Es segura, está aislada y nadie fuera de mi círculo más cercano sabe de su existencia. No puedo aceptarlo. No tiene elección, señorita Torres. Alguien destrozó su casa buscando los secretos de Marco. Volverán. La próxima vez puede que no esperen a que usted se vaya. Miró a Ari, que ahora lloraba en silencio, abrumada por la destrucción. ¿Está dispuesta a correr ese riesgo con su hija? Lena miró a su hija, luego a las ruinas de su vida y volvió a mirar a Vincenzo. Si voy con usted, necesito su palabra de que no nos hará daño, de que no se trata solo de mantenernos cerca hasta que consiga lo que quiere. Tiene mi palabra sobre la tumba de Marco. Era lo correcto. Lena bajó los hombros, derrotada, o quizá aliviada. De acuerdo, pero tengo que llamar a mi supervisor del hospital. Tengo turno esta noche. No más turnos. No hasta que esto se resuelva. Yo me encargaré de tu jefe. Vincenzo sacó su teléfono. Empaqueta todo lo que puedas salvar. Ropa, medicamentos, cualquier cosa. Aries, nos vamos en 10 minutos. Mientras Lena reunía sus pertenencias, Tony apartó a Vincenzo. Jefe, encontré algo en la cocina, escondido detrás del refrigerador. Levantó un pequeño dispositivo electrónico, un micrófono oculto, de calidad profesional aún activo. Alguien había estado escuchando todo. El micrófono lo cambió todo. Vincenzo sostuvo el pequeño dispositivo entre sus dedos, dándole la vuelta a la luz. Era de grado militar, caro, el tipo de equipo que requería contactos y mucho dinero. Quienquiera que lo hubiera colocado no solo había estado registrando el apartamento de Lena, la habían estado vigilando durante días, quizá semanas. ¿Cuánto tiempo lleva activo?, le preguntó a Tony. No puedo saberlo sin llevarlo a nuestro técnico, pero, según el modelo, tiene un alcance de unos 800 metros. Alguien ha estado aparcado cerca escuchando, lo que significa que lo ha oído todo. Lena mencionando el trastero, la llave, la ubicación en Queens. Tenemos que movernos ya. Vincenzo aplastó el micrófono oculto con el talón. Cambio de planes. No vamos a ir todavía al refugio. Jefe, si han estado escuchando, saben a dónde nos dirigimos. Atacarán el trastero antes de que lleguemos. O peor aún, esperarán y nos tenderán una emboscada. Se volvió hacia Lena, que estaba metiendo ropa en una bolsa de basura, ya que su maleta había sido destrozada. Señorita Torres, tenemos que hablar en un lugar público, en algún sitio donde no puedan tocarnos. No lo entiendo. En la cafetería a la que te llevé anoche. Es terreno neutral y hay suficiente gente mía por allí para mantenernos a salvo. Miró su reloj. Quedamos allí dentro de 2 horas. Eso me da tiempo para comprobar algo primero. Lena entrecerró los ojos. ¿Comprobar qué? Si hay una filtración en mi organización, porque alguien sabía exactamente dónde encontrarte. Y la lista de personas con esa información es muy, muy corta. 2 horas más tarde, Vincenzo se sentó frente a Lena en la misma mesa de vinilo del restaurante Sal's. Esta vez, Ari estaba despierta, devorando una pila de tortitas con trocitos de chocolate más grande que su cabeza. La normalidad de la escena, una niña desayunando, resultaba surrealista con el telón de fondo de los insectos y los robos. Lena tenía peor aspecto a la luz del día. Ojeras, pelo sin lavar, la misma ropa que llevaba ayer. Pero ahora había algo diferente en su expresión. El miedo seguía ahí, pero se había unido a él la ira. «Quiero la verdad», dijo en voz baja, mirando a Eri en el mantel de papel. «Toda la verdad. ¿Quién es Marco realmente? ¿En qué estaba involucrado?
¿Y por qué todo el mundo está tan desesperado por encontrar lo que dejó atrás? Venenzo había pasado las últimas 2 horas haciendo examen de conciencia. El cuaderno de Marco, el que le había dado el doctor Chin, contenía algo más que sospechas sobre Pharaoh. Contenía pruebas, registros detallados de reuniones, transferencias de dinero y envíos que no coincidían con los registros oficiales. Marco había estado preparando un caso contra alguien de la organización, quizá contra varias personas. Mi hijo estaba tratando de legalizarse, comenzó Vincenzo. Quería limpiar el negocio familiar, alejarnos de los elementos más oscuros. Pero cuando intentas iluminar los rincones oscuros, encuentras cosas que la gente quiere mantener ocultas. ¿Cómo qué? ¿Como una operación de tráfico? No sabía nada sobre el tráfico de personas. Las palabras sabían a veneno. Marco descubrió que Faraón, mi segundo al mando, lo había estado dirigiendo durante años utilizando nuestra infraestructura. Pharaoh estaba haciendo negocios con los Ruyaris, utilizando nuestros barcos, nuestros almacenes, nuestra protección, todo sin mi conocimiento. Lena se puso pálida. Tráfico de personas. Sí, eso mismo. Vincenzo apretó la mandíbula. Lo peor. Marco estaba reuniendo pruebas para denunciarlo, no solo ante mí, sino ante los federales. Iba a acabar con toda la operación, aunque eso significara atraer la atención federal sobre la familia. Así que Faraón lo mató. Faraón lo envenenó, lo debilitó y luego probablemente filtró su ubicación a los Ruyaries, que terminaron el trabajo y lo hicieron parecer aleatorio. Vincenzo sacó el cuaderno de Marco y lo deslizó por la mesa. Todo está aquí, nombres, fechas, ubicaciones. Esto es lo que están buscando. Esto es lo que creen que tú tienes. Lena miró el cuaderno como si fuera una granada activa. Pero yo no lo tengo. Tú lo tienes. Ellos no lo saben, y aunque lo supieran, no pueden estar seguros de que Marco no hiciera copias, de que no escondiera pruebas adicionales en otro lugar. Hizo una pausa, como en un trastero en Queens. Tenemos que ir allí. Tenemos que recuperar lo que Marco dejó allí. Lo haremos. Pero primero, necesito que entiendas algo. Venenzo se inclinó hacia adelante. Marco te mantuvo en secreto para protegerte, pero también te mantuvo cerca porque confiaba en ti. Esa tarjeta que te dio con los números. Mi técnico la ha analizado. No son coordenadas. Es una contraseña. Lena parpadeó. ¿Una contraseña para qué? Aún no lo sabemos, pero supongo que lo que hay en ese trastero necesita esa contraseña para acceder a ello. Marco te dejó la llave porque sabía que, si le pasaba algo, serías lo suficientemente inteligente como para mantenerte alejada, a menos que alguien viniera a buscarlo. Alguien como yo, sonrió con tristeza. Mi hijo sabía que acabaría encontrándote. Contaba con ello. Eso es una locura. ¿Por qué no te lo dijo él mismo? Porque no sabía en quién confiar. Sospechaba de Pharaoh, pero Pharaoh no actúa solo. Hay otros. Gente cercana a mí. La confesión se escuchó. Marco estaba protegiendo sus pruebas de la única forma que sabía, ocultándolas con alguien completamente ajeno a la estructura familiar. Ari habló de repente, con sirope en la barbilla. «Mamá, ¿podemos ir a ver el tesoro de papá?» Los dos adultos se quedaron paralizados. «¿Qué has dicho, cariño?», preguntó Lena con cautela. «El tesoro de papá. El lugar donde están todas las cajas. Me llevó allí una vez cuando tú estabas trabajando. La señora Chin me cuidó mientras él hacía cosas importantes». Volvió a colorear, ajena a la bomba que acababa de soltar. Venenzo y Lena intercambiaron miradas. «Ari», dijo Vincenzo con suavidad, «¿recuerdas cómo era el tesoro de papá?» La niña asintió con entusiasmo. Grandes cajas plateadas con luces. Dijo que dentro había historias muy importantes. Historias que ayudarían a la gente. Almacenamiento digital. Marco había guardado copias de seguridad. «¿Te dio papá algo para recordar el tesoro?», insistió Vincenzo. «Un juguete, una foto». Ari metió la mano en el bolsillo y sacó algo que hizo que Lena se quedara sin aliento. Una pequeña memoria USB en un llavero con forma de corazón. Dijo que lo guardáramos bien, que era nuestro secreto.
A Lena le temblaban las manos cuando lo cogió. Ari, cariño, ¿lo has tenido todo este tiempo? Desde antes de que papá se fuera al cielo. Ujú. Lo guardo en mi bolsillo especial, el que cosiste dentro del señor Hoppy. Se le cayó el alma a los pies. Pero los malos rompieron al señor Hoppy. Estaban a un paso de encontrarlo. Un minuto más de búsqueda en ese conejo destrozado y los Rowie lo habrían tenido todo. Benenzo miró la memoria USB y luego a la niña de 4 años que había llevado consigo la póliza de seguro de Marco durante 3 meses sin saberlo. Señorita Torres, dijo en voz baja, creo que es hora de que visitemos ese trastero, porque sea lo que hay en esta memoria, Marco se aseguró de que toda la historia le sobreviviera. Nunca llegaron al trastero. A mitad de camino de Queens, Ari empezó a toser. Al principio, Lena no le dio importancia. Pensó que solo era emoción. Demasiado azúcar en el desayuno. Pero entonces la respiración de la niña se volvió dificultosa, con sibilancias en cada inhalación. Sus labios empezaron a ponerse azules. ¡Para!, gritó Lena. ¡Para ahora mismo! Marcus se desvió hacia el arcén de la autopista. Lena ya estaba en el asiento trasero rebuscando en su bolso el inhalador de emergencia de Ari, pero cuando lo presionó contra los labios de su hija, no pasó nada. Estaba vacío. Se había olvidado de rellenarlo en medio del caos. ¿El hospital?, jadeó Lena. Necesitamos un hospital. Nada de hospitales, dijo Benzo con dureza. Si la gente de Reyer os está buscando, ese será el primer lugar donde mirarán. A estas alturas, todos los hospitales de la ciudad tendrán vuestra foto. Mi hija no puede respirar. La voz de Lena se quebró por el pánico. Ari tenía los ojos en blanco y su pequeño cuerpo convulsionaba. Vincenzo tomó una decisión en una fracción de segundo. Marcus, llévanos a la casa del doctor Castellano. Morningside Heights, muévete. El coche se incorporó al tráfico, con las sirenas a todo volumen en la radio de la policía. Marcus siguió corriendo. Lena sostenía a Ari contra su pecho, tratando de mantener sus vías respiratorias abiertas. Susurraba oraciones en español. ¿Quién es el doctor Castellano?, logró decir. El mejor médico privado de Nueva York. Se encarga de las necesidades médicas de nuestra familia. Tiene una clínica completa en su casa. Todo lo que tiene un hospital, pero sin preguntas. Vincenzo ya estaba al teléfono. Castellano, le traigo una niña con dificultad respiratoria. Tiene años, antecedentes de... Miró a Lena. Inmunodeficiencia. Lena se atragantó. Le hicieron un trasplante de médula ósea hace 18 meses. Está tomando inmunosupresores. Podría ser un rechazo o una infección o lo que sea. Vincenzo dijo por teléfono. Tenlo todo listo. 5 minutos. Llegaron en 4. La clínica del doctor Castellano estaba escondida detrás de la elegante fachada de un edificio de Harlem que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. En su interior, era pura eficiencia médica, con salas de exploración, equipos de monitorización e incluso una pequeña sala de operaciones. Castellano tenía 60 años, cabello plateado y manos firmes que habían salvado más vidas de los Moretti de las que Vincenzo podía contar. En 30 segundos le puso oxígeno a Ari y en 1 minuto comenzó con 4. Háblame, le dijo a Lena mientras trabajaba. ¿Cuál es su estado basal? ¿Qué medicamentos toma? Lena recitó la lista. Inmunosupresores, antivirales, antibióticos profilácticos. Castellano abrió mucho los ojos. Esta niña ha tenido un trasplante. ¿Cuándo? ¿Dónde? En St. Catherine hace 18 meses. Tenían anemia plástica. Su médula ósea estaba fallando. Nos estábamos quedando sin opciones. La voz de Lena se quebró. Cuando encontramos un donante compatible, Vincenzo se acercó. ¿Qué tipo de compatibilidad? Médula ósea. El donante era anónimo, pero la compatibilidad era perfecta. 10 de 10 marcadores. Las probabilidades de encontrar eso fuera de un miembro de la familia son astronómicas. Pero, de alguna manera, ella miró a Ari, cuyo color estaba volviendo lentamente a medida que el oxígeno hacía su trabajo. De alguna manera tuvimos suerte.
La mente de Vincenzo iba a toda velocidad. El tipo de sangre de Marco, las visitas al hospital, las consultas médicas secretas con el Dorchen, la señorita Torres. ¿Cuándo fue el trasplante? El 15 de marzo. Hace 2 años. ¿Por qué? Vincenzo sacó su teléfono y se puso a hojear el calendario de Marco, el que había recuperado de entre sus efectos personales. El 15 de marzo, hace 2 años, Marco había bloqueado toda una semana marcada como Hospital Privado Castellano. Venenzo, dijo en voz baja, necesito que hagas una prueba de ADN. A este niño y a mí, un panel genético completo. Lena levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? No, ni hablar. Dijiste que el donante era perfectamente compatible. Dijiste que las probabilidades fuera de un miembro de la familia eran astronómicas. Vincenzo se acercó a la cama y miró el pequeño rostro de Ari. Los ojos de Marco lo miraban fijamente. La marca de nacimiento de Marco en su cuello. ¿Y si no fuera suerte? ¿Y si Marco fuera el donante? Eso es imposible. El donante era anónimo y Marco no lo era. Pero la convicción de Lena se tambaleaba. Nunca estuvimos juntos. No de esa manera. El padre de Ari era otra persona. Alguien que se marchó antes de que ella naciera. No estoy sugiriendo que Marco fuera su padre biológico, dijo Vincenzo con cautela. Estoy sugiriendo que era su tío biológico. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido de los monitores. Mi esposa murió cuando Marco tenía 10 años, continuó Vincenzo. Antes de fallecer, me contó algo que nunca le había contado a nadie. Había tenido una hija antes de conocernos. Un embarazo adolescente, una niña que dio en adopción, una niña en la que nunca dejó de pensar. Miró a Lena. ¿Qué edad tiene su madre, señorita Torres? 32 años. Me tuvo joven, a los 15. Fue complicado. Murió cuando nació Ari. Complicaciones por la diabetes. Me lo había ocultado. ¿Cuál era el nombre de soltera de su madre antes de casarse? Nunca se casó. Se llamaba Rosa Elena Santiago. Lena estaba pálida. ¿Por qué? Mi esposa se llamaba Elena Santiago, dijo Vincenzo en voz baja, antes de convertirse en Elena Moretti. La máquina parecía pitar más fuerte en el repentino silencio. Es una locura, susurró Lena. Eso nos convertiría a mí y a Ari en mi nieta y mi bisnieta, terminó Vincenzo. Eso explicaría por qué Marcos se interesó tanto por ti. ¿Por qué donó a Amaro sin dudarlo? ¿Por qué te mantuvo en secreto? Estaba protegiendo a la familia que nunca supe que tenía. El doctor Castellano carraspeó. Puedo tener los resultados del ADN en 6 horas si nos damos prisa. Pero, señor Moretti, aunque tenga razón, esta niña necesita atención inmediata. Su sistema inmunológico está comprometido. Este ataque podría ser el comienzo del rechazo, lo que significa que podría necesitar otro trasplante. Lena terminó con voz hueca. Y la única persona que es compatible ha muerto. Ari se movió y abrió los ojos. Mamá, ¿por qué me duele todo? Lena agarró la mano de su hija, con lágrimas corriendo por su rostro. No pasa nada, cariño. Mamá está aquí. Todo va a salir bien. Pero Vincenzo vio la mentira en sus ojos. Nada estaba bien. Su hijo estaba muerto, posiblemente asesinado por personas en las que confiaba. Esta mujer y esta niña podrían ser su familia, la única familia que le quedaba. Y alguien ahí fuera, uno de ellos, todos muertos. Haz las pruebas, le dijo a Castellano. Todas. Y doctor, que nadie sepa que están aquí. Ni siquiera mi propia gente. Entendido. Entendido. Venenzo salió al pasillo y sacó su teléfono. Tenía 6 horas antes de que llegaran los resultados del ADN. 6 horas para averiguar en quién podía confiar y 6 horas para decidir qué haría si Lena y Ari realmente eran su sangre. En su mundo, la familia lo era todo. Pero la familia también te hacía vulnerable de formas que podían acabar con la vida de todos. Los resultados del ADN llegaron en 5 horas, no en 6. Vincenzo estaba en la oficina de Castellano cuando el médico entró con un informe impreso, con una expresión indescifrable. Bueno, preguntó Vincenzo, aunque una parte de él ya lo sabía. Ari es tu bisnieta, con un 99,9% de certeza. Castellano dejó los papeles sobre la mesa.
Lena es su nieta, la hija de Elena de antes de que usted la conociera. Los marcadores genéticos no mienten. Venenzo se quedó mirando la prueba científica de lo que su instinto le había estado diciendo. Familia. Familia de verdad. No la que se basa en la lealtad y el miedo, sino la que está escrita en sangre y hueso. Y su estado es estable por ahora, pero el episodio fue una señal de advertencia. Su cuerpo está empezando a rechazar el trasplante. Sin intervención, le quedan tal vez 6 meses. Con un nuevo donante, tal vez años, tal vez toda una vida. Entonces, encuentre un donante. El dinero no es un problema. No se trata de dinero, Venenzo. Se trata de compatibilidad. El registro no muestra coincidencias. Su mejor oportunidad sería un miembro de la familia, un hermano, un padre. Hizo una pausa significativa. Un tío, terminó Vincenzo con amargura. Como Marco. Como Marco. Castellano lo confirmó. Lo siento. El teléfono de Vincenzo vibró. Un mensaje de Tony. Jefe, tiene que ver esto ahora mismo. Encontró a Tony en la sala de comunicaciones seguras de Brownstone, con un ordenador portátil abierto delante de él. En la pantalla se veían las imágenes de las cámaras de vigilancia del edificio de Lena, con la fecha de la noche anterior. Son del edificio de enfrente, explicó Tony. He pedido un favor para conseguirlas. Mira. Las imágenes granuladas mostraban a 3 hombres entrando en el edificio de Lena a las 11:47 p.m., mientras Venenzo estaba en la clínica del Dr. Chen informándose sobre el envenenamiento de Marco. Los hombres vestían ropa oscura y se movían con precisión militar. 20 minutos más tarde, salieron sin llevar nada. Un trabajo profesional. Tony dijo que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero eso no es lo interesante. Mira esto. Avanzó rápidamente hasta las imágenes de 1 hora más tarde. Llegó un vehículo diferente. Un SUV negro con cristales tintados del que salieron unos hombres. Estos se movían de forma diferente, más descuidada, más enfadada. Dieron patadas a la puerta, hicieron ruido. El equipo de Ruggeri que los había espantado. 2 equipos separados, dijo Vincenzo lentamente. 2 búsquedas separadas. Exactamente. El primer equipo era el nuestro. Las palabras le golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Comprobé la matrícula. El coche pertenece a una de nuestras empresas ficticias. Y al jefe. Tony abrió otra ventana que mostraba una imagen clara del rostro de un hombre mientras miraba hacia una cámara de seguridad. Es Mateo, el sobrino de Ferro, parte de su equipo personal. A Vincenzo se le heló la sangre. Faraón envió a sus propios hombres a registrar el apartamento de Lena antes de los ruarios, como si supiera que iban a venir y quisiera llegar primero. Tony abrió más archivos. La cosa empeora. He estado investigando las comunicaciones de Faraón, como me pediste. Lleva meses en contacto con Don Ruggeri. Y jefe, hay un video. Las siguientes imágenes mostraban un aparcamiento. 2 hombres se reunían en la sombra. Uno era sin duda Faraón, de complexión robusta y con una cicatriz distintiva en la mano izquierda. El otro era más joven y más delgado. El audio era confuso, pero Tony lo había limpiado. Se oía la voz de Faraón. El chico lo tiene. La hija de la enfermera. Marco se lo dio antes de morir. Una especie de memoria USB. Entonces consíguelo, respondió la voz de Carlos. La paciencia de mi padre se está agotando. Si esa prueba sale a la luz, sé lo que pasará. Yo soy quien ayudó a encubrir los envíos. La voz de Faraón se volvió áspera. Pero el viejo los está protegiendo ahora. Venenzo se ha ablandado con esta enfermera. Entonces quizás sea hora de un nuevo viejo. Silencio. Entonces, Faraón, ¿qué sugieres? Estoy sugiriendo que si Vincenzo Moretti tuviera un accidente mientras protege a una enfermera desconocida y a su hijo, la familia podría necesitar un nuevo líder. Un líder que comprenda el valor de nuestra asociación. ¿Quieres que mate a Venenzo? Quiero que pienses en tu futuro. ¿De qué lado quieres estar cuando se calme todo? El video terminó. Tony miró a Venenzo con sombría certeza. Está planeando algo, jefe. Y pronto sabrá que nos estamos acercando a la verdad. La mente de Venenzo iba a toda velocidad. Faraón había ayudado a envenenar a Marco
Había colaborado con los Riaris para eliminar a su hijo, y ahora planeaba matar al propio Venenzo y hacerse con el control de la familia. ¿Dónde está Faraón ahora? En su lugar habitual, el Club Social de Staten Island. Tiene a 6 tipos con él, su equipo personal, y a nuestra gente. ¿En quién puedo confiar? Tony no dudó. En mí, Marcus, Cell del restaurante, quizás una docena más que eran leales a Marco. Pero jefe, la familia se ha dividido. Faraón lleva años construyendo su propia base de poder. Si esto se hace público, si hay una guerra, no habrá guerra. La voz de Vincenzo era gélida, porque Faraón ya ha tomado su decisión. Ha elegido el dinero y el poder por encima de la familia. Por encima de mi hijo, se ha puesto de su parte. Contacta con todos en los que confiamos. Diles que estén preparados. Pero no hagan nada todavía. ¿Qué vas a hacer? Voy a darle a Faraón exactamente lo que quiere, una oportunidad para dar el paso. Pero primero, tengo que asegurarme de que Lena y Ari estén en un lugar donde él nunca pueda encontrarlas. De vuelta en la sala de recuperación de Ari, Vincenzo encontró a Lena dormida en una silla junto a la cama de su hija, con la mano agarrada a la niña. Parecían tranquilas a pesar de todo. Familia, su familia, los únicos parientes consanguíneos que le quedaban en este mundo. La memoria USB estaba sobre la mesita auxiliar, la póliza de seguro de Marco, su último regalo. Pruebas que podrían acabar con Faraón, los Rieres y media docena de operaciones corruptas más. Pero usarlas significaba la guerra. Significaría poner a Lena y Ari directamente en el punto de mira. El teléfono de Vincenzo volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido, un mensaje de texto con una imagen adjunta. La foto mostraba el edificio de apartamentos de Lena desde el exterior. En primer plano, se veía la mira de un rifle, con el punto de mira centrado en una ventana. El mensaje decía: no puedes protegerlas para siempre. Danos el disco duro o la próxima bala encontrará a la niña. Los habían encontrado. De alguna manera, a pesar de todas sus precauciones, Faraón y los Rui los habían encontrado. Vincenzo miró a su bisnieta dormida, conectada a las máquinas que la mantenían con vida, y tomó una decisión. Si querían guerra, les daría guerra, pero primero se aseguraría de que la única familia que le quedaba sobreviviera. El traslado se realizó en la oscuridad. Vincenzo hizo que Castellano sedara a Ariely para el viaje. Era más fácil para la niña y más seguro si las cosas salían mal. Lena se sentó junto a su hija en la parte trasera de una ambulancia sin distintivos, uno de los 3 vehículos idénticos que salieron simultáneamente de la casa de Castellano, cada uno en una dirección diferente. ¿A dónde vamos?, preguntó Lena mientras las luces de la ciudad se desvanecían detrás de ellos. A un lugar que no existe en ningún mapa, respondió Venenzo desde el asiento del copiloto. Un lugar que solo conocen 5 personas en todo el mundo. El refugio estaba a 90 minutos al norte, escondido en las montañas Catskills, entre colinas onduladas y densos bosques. La propiedad había pertenecido al padre de Venenzo, comprada a través de tantas empresas ficticias que ni siquiera las fuerzas del orden habían podido localizarla. Una casa de piedra de 2 pisos que parecía modesta desde el exterior, pero que había sido fortificada como un búnker, con ventanas a prueba de balas, puertas reforzadas y un sistema de seguridad que habría puesto celoso al Pentágono. Llegaron justo antes de medianoche. Marcus y Tony se habían adelantado para registrar la propiedad y almacenar provisiones. Por dentro, la casa era sorprendentemente cálida, con suelos de madera y muebles cómodos, nada que ver con la fría casa franca que Lena había imaginado. El dormitorio principal está arriba, dijo Vincenzo, mientras Tony llevaba dentro a Ari, que dormía. El equipo médico ya está instalado. Castellano lo controlará 2 veces al día a través de un video seguro. Lena siguió a Tony escaleras arriba y acomodó a Ari. La habitación se había transformado en una mini suite de hospital, con monitores en soportes y medicamentos alineados en una cómoda. Pero alguien también había añadido detalles para un niño: peluches en una silla, libros para colorear en la mesita de noche, una lamparita con forma de mariposa. ¿Quién ha hecho esto?, susurró Lena.
Órdenes del jefe, respondió Tony simplemente. Quería que ella se sintiera segura. Después de que Tony se marchara, Lena exploró la habitación con más detenimiento. Fue entonces cuando vio las fotografías enmarcadas en la pared del fondo. Un niño pequeño, de unos 8 o 9 años, sonriendo a la cámara con un guante de béisbol. El mismo niño, ahora mayor, con una toga de graduación. Un adolescente de pie junto a una hermosa mujer de cabello oscuro. Marco. Eran fotos de la infancia de Marco. Se acercó para estudiar cada imagen. El parecido entre Marco y Ari era innegable. Los mismos ojos marrones dorados, el mismo ligero hoyuelo en la mejilla izquierda, incluso la forma en que ambos sonreían con toda la cara. Creció aquí. La voz de Vincenzo llegó desde la puerta. Esta era su habitación antes de la ciudad, antes del negocio, cuando solo era un niño al que le encantaba el béisbol y quería ser astronauta. Lena se giró. Vincenzo parecía más viejo de alguna manera, mermado por el peso de todo lo que había sucedido. ¿Por qué no me dijiste que esta era su habitación? Porque pensé que debías verlo por ti misma. Ver quién era antes de que se detuviera, pasando a sentarse en la silla junto a la cama de Ari. Antes de que se convirtiera en lo que yo hice de él, tú no le obligaste a hacer nada. Los zapatos de Marco. Marco nunca tuvo elección. La voz de Vincenzo era amarga. Desde el día en que nació, su camino estaba trazado. Los hombres Moretti no pueden elegir su destino. Lo heredamos. Miró a la niña dormida, pero ella sí podrá. Ari nunca tendrá que cargar con este peso. Lena se sentó en el borde de la cama, agotada más allá de lo imaginable. Las pruebas de ADN. Castellano me lo dijo. Somos realmente familia. Sí. Venenzo sacó algo de su bolsillo. Una vieja fotografía arrugada y descolorida. Mostraba a una joven, de unos 16 años, sosteniendo a un bebé recién nacido. Esta es Elena, mi esposa. Lo mantuvo oculto durante 25 años. La única foto que tenía de la hija a la que renunció. Lena tomó la foto con manos temblorosas. El rostro de la joven era inconfundiblemente el de su madre. El rostro de Rose. Se parece mucho a mi madre, susurró Lena. Siempre me pregunté por qué mamá nunca hablaba de su infancia. ¿Por qué no tenía fotos familiares? Ni historia antes de cumplir los 18 años. Decía que había estado en acogida, que sus registros estaban sellados. Te estaba protegiendo, igual que Elena la protegía a ella manteniéndose alejada. La voz de Vincenzo se quebró. Elena la buscó durante años, contrató a investigadores, pero la adopción era secreta. Cuando descubrió dónde estaba Rosa, tu madre ya se había mudado al otro lado del país y se había cambiado el nombre. Elena murió sin saber que tenía una nieta. Y Marco, ¿lo sabía? Le hablé de su hermana después de que Elena falleciera. Pasó años intentando encontrarla. Cuando finalmente localizó a Rosa en Nueva York, ella acababa de morir al dar a luz a Ari. Vincenzo sonrió con tristeza. Marco dijo que entró en ese hospital con la intención de presentarse como tu tío. En cambio, te encontró llorando en la UCI con un bebé moribundo en brazos. El médico dijo que Ari necesitaba un trasplante de médula ósea, pero no había donantes compatibles. Marco se hizo las pruebas inmediatamente. Lena terminó, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca me dijo por qué, solo dijo que quería ayudar. Pensé que era un desconocido increíblemente amable. Te estaba protegiendo de mí, de esta vida. Vincenzo señaló vagamente la fortaleza que los rodeaba. Sabía que si me enteraba de lo tuyo y lo de Ari, te metería en la familia, en el peligro. Quería que tuvieras una vida normal, libre de toda esta sangre y violencia. Se sentaron en silencio observando a Ari dormir fuera. Los pájaros nocturnos se llamaban unos a otros a través del bosque. Señor Moretti, Vincenzo, ahora somos familia. Usa mi nombre. Vincenzo. Lena probó el nombre. Le resultaba extraño en la lengua. Esa amenaza, la foto que enviaron. ¿Cómo nos encontraron en Castellanos? No lo sé, pero lo averiguaré. Apretó la mandíbula. Alguien de mi círculo más cercano está pasando información a Pharaoh. Alguien lo suficientemente cercano como para conocer nuestros movimientos. Un ruido en la planta baja. Pasos. Varios pares. Vincenzo se puso en pie al instante, con la mano en su arma.
Pero entonces se oyó la voz de Tony. «Jefe, tenemos un problema». Encontraron a Tony en la sala de estar, con el portátil abierto y el rostro sombrío. Marcus estaba junto a la ventana con un rifle. «¿Qué pasa?» Vincenzo pidió las imágenes de vigilancia. Tony giró la pantalla para mostrar las del edificio frente al de Castellano. Esto fue grabado 1 hora después de que nos fuéramos. El vídeo mostraba una figura en una azotea instalando un equipo fotográfico con un objetivo de largo alcance. La figura se giró hacia la cámara solo un momento, lo suficiente para que el software de reconocimiento facial lo identificara. «Es Paulie», dijo Vincenzo lentamente. «Lleva 15 años con nosotros. Conduce para la familia. Confiaba en él. Hay más». Tony sacó los registros financieros. Ha estado haciendo depósitos. 10,000 cada 2 semanas durante los últimos 3 meses. Siempre en efectivo. Siempre desde una sucursal diferente. Faraón le ha estado pagando. La voz de Vincenzo se volvió mortalmente silenciosa. ¿Cuántos más? ¿Cuántas personas de mi nómina están trabajando para ese bastardo? Antes de que Tony pudiera responder, todas las luces de la casa se apagaron. Los generadores de emergencia se pusieron en marcha después de 3 segundos. Tiempo suficiente para que alguien con visión nocturna se colocara en posición. Marcus gritó una advertencia, pero fue demasiado tarde. La primera ventana explotó hacia adentro en una lluvia de cristales antibalas y granadas de humo. Luego la segunda, la tercera. «Sube arriba», Vincenzo le gritó a Lena. «Cierra la puerta con llave y no salgas». Pero Lena ya estaba corriendo, subiendo los escalones de 3 en 3, impulsada por el único instinto que importaba: proteger a su hija. Detrás de ella oyó disparos, gritos, los sonidos de hombres luchando y muriendo. Faraón los había encontrado y, esta vez, no había ningún sitio al que huir. Lena cerró de un portazo la puerta del dormitorio y echó el cerrojo. Ari ya estaba despierta, con los ojos muy abiertos por el terror, mientras el humo comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Shh, cariño, no pasa nada». Las manos de Lena temblaban mientras desconectaba a Ari de los monitores. No tenían tiempo para procedimientos cuidadosos. Cogió a su hija en brazos y miró desesperadamente alrededor de la habitación en busca de otra salida. La ventana, pero estaban en el segundo piso y Ari estaba demasiado débil. Los disparos estallaron justo debajo de ellas. Alguien gritó y luego se hizo el silencio, horrible y absoluto. Los instintos maternales de Lena se apoderaron del armario. Llevó a Ari al antiguo armario de Marco y se escondió detrás de los abrigos de invierno que aún olían ligeramente a su colonia. Presionó la mano sobre la boca de su hija, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que alguien lo oiría. Se oyeron pasos en las escaleras, varios pares. Luego, la voz de Venenzo, fría como la muerte. «Estás cometiendo un error, Faraón. El único error que cometí fue esperar tanto tiempo». La voz de Faraón justo fuera de la puerta del dormitorio. «Abre, Venenzo, o empezaré a disparar a la madera y veremos qué pasa. No matarás a la niña. La necesitas viva para conseguir la memoria USB. Hazlo. La enfermera me dará todo lo que quiera una vez que tenga a su hija sangrando delante de ella». Una pausa. Última oportunidad. La puerta o la vida de la niña. Lena sintió a Ari temblando contra ella. Cerró los ojos, preparándose para rendirse. Se oyó el sonido de madera astillándose, pero no procedía de la puerta del dormitorio, sino de la planta baja. Nuevas voces gritaban órdenes. «Agentes federales, policía». «Es una redada», gritó alguien. «FBI». Se desató el caos. Más disparos, esta vez acompañados de granadas aturdidoras y el característico estruendo de las armas tácticas. Faraón maldijo con saña. «Retirada. Todos fuera ahora mismo». Los pasos se alejaron, apresurados y presas del pánico. Lena esperó, contando los latidos de su corazón. 100, 200. Entonces la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Ella casi gritó, pero era Tony. La sangre le brotaba de un corte en la frente. «Se han ido por ahora. Tenemos que irnos».
La planta baja era un campo de batalla. Marcus yacía en el suelo, consciente pero herido. Ya le habían aplicado un vendaje compresivo en el hombro. Vincenzo estaba de pie junto a la ventana destrozada. Con el teléfono pegado a la oreja, su rostro era una máscara de rabia apenas controlada. ¿Qué ha pasado?, preguntó Lena, acomodando a Harry en el sofá, lejos de la sangre. Ha llegado la caballería, dijo Tony con severidad. Alguien ha dado un aviso sobre disparos. Ha aparecido el FBI de verdad, no los que están a sueldo de Farrow. Farrow ha tenido que huir o arriesgarse a ser acusado por el gobierno federal. Pero ¿cómo nos ha encontrado? Se suponía que este lugar era secreto. Vincenzo colgó el teléfono. Porque alguien en quien confiaba le ha dicho exactamente dónde estaríamos, miró a Tony. Enséñale. Tony volvió a sacar su portátil y esta vez mostró una cadena de mensajes de texto recuperados del teléfono de Polly. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Faraón hacía preguntas y Polly daba respuestas. ¿Dónde estaría Vincenzo? ¿Qué rutas tomaría? ¿Con quién se reuniría? Pero el mensaje más reciente, enviado apenas 2 horas antes, incluía las coordenadas GPS del refugio. Polly ha sido el infiltrado de Farrow desde antes de que Marco muriera, dijo Vincenzo con voz hueca. Él fue quien le contó a Farrow las reuniones de Marco con Lena. Probablemente fue él quien filtró la ubicación de Marco la noche en que lo mataron. Lena se sintió mal. ¿Dónde está ahora? Huyendo, pero no llegará muy lejos. La expresión de Vincenzo prometía violencia. Nadie traiciona a esta familia y sigue vivo. Basta. La palabra vino de Ari, pequeña pero clara. Todos se volvieron para mirar al niño de 4 años sentado en el sofá. Papá no querría que muriera más gente. La habitación quedó en silencio. Ari, cariño, comenzó Lena. Papá me habló de los hombres malos. Dijo, a veces, las personas buenas hacen cosas malas porque tienen miedo. Dijo, lo mejor es detener las cosas malas, no solo castigar a las personas malas. Ari miró a Vincenzo con los ojos de Marco. ¿Vas a ser como los hombres malos o como mi papá? Vincenzo miró fijamente a la niña, su bisnieta, que acababa de dar una lección moral con una claridad sencilla que solo los niños poseen. La sabiduría de Marco, resonando a través de la voz inocente de su hija. Tu papá, dijo Vincenzo en voz baja, era mejor hombre de lo que yo jamás fui. Se acercó a la caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un retrato familiar, y giró la combinación. Dentro había fajos de billetes, varios pasaportes y un cuaderno encuadernado en cuero. Sacó el cuaderno y se lo entregó a Lena. Este es el diario personal de Marco del último año de su vida. Lo encontré en su apartamento después de su muerte, pero no me atreví a leerlo. Hasta ayer. Abrió una página concreta marcada con una cinta. Leí esta entrada, fechada 3 semanas antes de que lo mataran. Lena leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Hoy me he reunido con la agente especial Rebecca Seaton. Pertenece a la División de Crimen Organizado del FBI. Le di copias de todo lo que he recopilado sobre la red de tráfico de Farrow. Dice que están preparando un caso, pero que necesitan más tiempo. Se me acaba el tiempo. Farrow sospecha algo. Ha estado haciendo preguntas, presionando a personas cercanas a mí. Ella levantó la vista. Marco estaba trabajando con el FBI. Sigue leyendo, dijo Vincenzo. He decidido crear un sistema de seguridad. Lena continuó. Si me pasa algo, necesito asegurarme de que Farrow caiga. Estoy guardando todo. Documentos, grabaciones, registros financieros. En un lugar seguro. La llave la tiene Lena. Ella no sabe lo que abre y no lo sabrá a menos que me pase algo. Es la única persona en mi vida que Farrow no conoce. La única que está realmente a salvo. La siguiente entrada estaba fechada 2 días antes de la muerte de Marco. Sospecho que alguien de nuestro círculo más cercano está pasando información a Farrow. He reducido las sospechas a 3 personas. Polly, Mateo o peor aún, el chofer del tío Vincent. Alguien tan cercano que papá nunca sospecharía. Aún no puedo decírselo a papá. No hasta que tenga pruebas. Pero si estás leyendo esto, papá, y yo ya no estoy, no confíes en nadie. Ni siquiera en las personas que conoces desde hace años.
La corrupción de Pharaoh es más profunda de lo que ninguno de los dos imaginábamos. La última entrada, escrita el día antes de la muerte de Marco, consistía en una sola línea. Esta noche me reuniré de nuevo con el FBI. Tienen un testigo dispuesto a declarar. Esto podría terminar pronto. Por fin Ari y Lena estarán a salvo. Por fin podré contarle a papá lo de su nieta sin miedo. Las lágrimas de Lena cayeron sobre la página, manchando la tinta. Marco había muerto protegiéndolos. Había muerto antes de poder acabar con las personas que lo habían envenenado. Hay un testigo, dijo ella. Alguien que lo sabe todo. Marco se reunió con ellos la noche que murió. El testigo murió 3 días después de Marco. Vincenzo lo dijo sin rodeos. Galaxy. Un momento muy oportuno. Entonces usaremos lo que tenemos, la memoria USB. Las pruebas de Marco no serán suficientes. Tony interrumpió, abriendo otro archivo. He analizado la memoria USB. Está muy encriptada. Sin la contraseña, es inútil. Tenemos la contraseña, dijo Lena. Los números de la tarjeta que Marco le dio a Ari. Tony negó con la cabeza. Los he probado. Son parte de ella, pero hay más. La encriptación requiere un código de 16 caracteres. Los números solo nos dan 8. Vincenzo se acercó a la ventana y se quedó mirando el bosque oscuro. Marco era meticuloso. No crearía un sistema al que él mismo no pudiera acceder. El resto del código tiene que ser algo que él pudiera recordar. Ya, Tom alineamos. Algo significativo. Su cumpleaños, sugirió Lena. Lo he probado, dijo Tony. El nombre de su madre, la dirección de aquí. He probado todo lo obvio. Ari volvió a hablar con voz suave. El tesoro de papá. Todos se volvieron hacia ella. ¿Qué pasa con el tesoro de papá, cariño?, preguntó Lena. En el lugar con las cajas, tenía un rompecabezas especial. Me hizo prometer que lo recordaría. Frunció el ceño tratando de recordar rojo, azul, amarillo, verde. Luego los números 1, 9, 8, 7 pulgadas. Leo Bento Vinceno. El año en que nació Marco. Pero rojo, azul, amarillo, verde. Los colores de las piezas del rompecabezas, dijo Ari con orgullo. En la caja especial de papá, la que necesita 2 llaves. El trastero. Marco les había dejado un rompecabezas, literal y figurado, para que lo resolvieran. Tenemos que ir a Queens, dijo Lena. De acuerdo. Pero el teléfono de Vincenzo sonó, interrumpiéndolo. Miró la pantalla y palideció. Es Faraón, respondió con el altavoz. Vincenzo, viejo amigo. La voz de Pharaoh resumaba falsa cordialidad. Una noche muy emocionante. Supongo que todos han sobrevivido. ¿Qué quieres? Un simple intercambio, la memoria USB y cualquier otra cosa que Marco haya dejado atrás. A cambio cancelaré el contrato sobre tu pequeña familia. Los Ruyaries olvidarán que alguna vez existieron. Yo no negocio con comerciantes, ¿verdad? Fero, porque tengo algo que quizá quieras recuperar, o más bien a alguien. Se oyó un llanto ahogado a través del teléfono. Luego, la voz aterrada de una mujer. Jefe, lo siento, me han secuestrado fuera de Castellano. La enfermera del doctor Castellano, la mujer que ayudó a tratar a Ari. Tienes 12 horas, Faraón dijo. Trae todo al viejo muelle de Staten Island. Ven solo o ella morirá. Y Vincenzo, si sospecho que el FBI está involucrado, me aseguraré de que tu bisnieta necesite otro trasplante, quitándole personalmente el actual. La línea se cortó. Venenzo no tenía intención de cumplir las exigencias de Faraón, pero tampoco podía dejar morir a una mujer inocente por haber ayudado a su familia. Así que hizo lo que Marco habría hecho. Elaboró un plan que servía para varios propósitos a la vez. Primero iremos al almacén, anunció. Recogeremos todo lo que Marco dejó allí, luego lo usaremos como cebo. Eso es exactamente lo que Faraón espera. Tony discutió. Bien, deja que lo espere. Los ojos de Vincenzo eran fríos y calculadores. Ahora le haremos creer que estamos entrando en pánico, cometiendo errores. Mientras tanto, llevaremos las pruebas al FBI de verdad, no a los agentes que están en peligro. Y recuperaremos a la enfermera, pero no como Pharaoh Cree. Horas más tarde, estaban en Queens.
El almacén era un enorme complejo cerca del aeropuerto, filas y filas de trasteros idénticos, protegidos por puertas de seguridad y cámaras. El trastero de Marco, el número 347, estaba en la tercera planta del edificio climatizado. Lena utilizó la llave mientras Vincenzo y Tony vigilaban. Ari se quedó en el coche con Marcus, que a pesar de su hombro lesionado había insistido en venir. La puerta del trastero se abrió para revelar un espacio más grande que todo el apartamento de Lena. Las paredes estaban llenas de cajas meticulosamente etiquetadas con la letra de Marco, pero en el centro había algo que dejó sin aliento a Vincenzo, un escritorio antiguo que había pertenecido a su esposa Elena, el escritorio que ella tenía en su estudio privado, donde escribía cartas a la hija a la que había renunciado. Él conservó su escritorio. Vincenzo susurró. Lena se acercó con cuidado. Sobre la superficie había una elegante caja rompecabezas con incrustaciones en rojo, azul, amarillo y verde, tal y como Ari había descrito. Y en la caja, un mecanismo de doble cerradura que requería 2 llaves. «Tengo una llave», dijo Lena, sacando la llave del latón del cementerio. «¿Dónde está la otra?» Vincenzo se metió la mano debajo de la camisa y sacó una cadena que llevaba 30 años. De ella colgaba su anillo de boda y una pequeña llave de plata, la llave de Elena para sus posesiones más privadas. «Marco debe de haber hecho una copia», dijo en voz baja, insertándola en la segunda cerradura. Ambas llaves giraron simultáneamente. La caja de rompecabezas se abrió con un suave clic. En su interior había una tableta, completamente cargada y lista para usar. La pantalla mostraba una solicitud de contraseña de 16 caracteres. Tony introdujo inmediatamente los 8 números de la tarjeta de Ari y luego miró la secuencia de colores. Rojo, azul, amarillo, verde. ¿Cómo se traducen eso en letras? No se traducen, dijo Lena de repente. Estaba mirando los cajones del escritorio, que estaban pintados con los mismos 4 colores. Abrió primero el cajón rojo. Dentro había un trozo de papel con las letras RM, cajón azul ET, amarillo LB, verde I, RBII. Tony las tecleó combinándolas con los números. La tableta se desbloqueó. La pantalla se llenó de archivos. Cientos de documentos, fotos, grabaciones de audio, años de pruebas contra Farrow y la familia Rier, manifiestos de embarque de rutas de tráfico de personas, registros financieros que mostraban blanqueo de dinero, fotos de políticos y agentes de policía aceptando sobornos y, lo más condenatorio, un video de Farrow reuniéndose personalmente con víctimas de la trata, seleccionando a cuáles procesar. Esto es suficiente para encerrarlo de por vida. Tony respiró varias cadenas perpetuas. Entonces tenemos que llevarlo al FBI, dijo Lena. El agente Sutton, con el que trabajaba Marco, está muerto. Vincenzo interrumpió. Murió en un atraco hace 2 meses. Sacó su teléfono. Pero conozco a otra persona. Alguien que le debe un favor a Marco. Marcó un número. Subdirector Chin. Soy Vincenzo Moretti. Sí, ese Vincenzo Moretti. Necesito hablar con usted sobre mi hijo. No, no es una trampa. Marco estaba trabajando con uno de sus agentes antes de morir. El agente Sutton dejó pruebas de que... Hizo una pausa. Ya lo sabía entonces. ¿Por qué no lo ha hecho? Ya veo. Necesitabas cooperación. Bueno, te la estoy ofreciendo ahora. Cooperación total. Todo lo que Marco recopiló, además de mi testimonio sobre las operaciones de Farrow. Sí, entiendo lo que eso significa para mí. No me importa. Hay cosas más importantes que la ventana explotó. No por una bala, sino por una granada de concusión. Tony derribó a Venenzo al suelo mientras el humo llenaba el almacén. Lena agarró la tableta y se escondió detrás de una pila de cajas. «¡Es un golpe!», gritó Tony, sacando su arma. «Nos han rastreado, pero eso era imposible. Nadie sabía de esta ubicación excepto Marcus». La comprensión golpeó a Vincenzo como agua helada. Marcus había estado con ellos todo el tiempo. Marcus los había traído aquí. Marcus, que había sido el conductor de Benzo durante 15 años. A través del humo, figuras con equipo táctico se repelieron a través de la ventana destrozada.
No eran los hombres de Faraón. Estos se movían con precisión militar. Contratistas privados. Lena corrió hacia la puerta, agarrando la tableta. Uno de los contratistas le cortó el paso. Ella hizo lo único que podía hacer. Lanzó la tableta hacia Tony y corrió en dirección opuesta, alejando al atacante. No, rugió Vincenzo. Pero dos contratistas ya estaban sobre él. Tony cogió la tableta, la guardó en su chaqueta y se dirigió a la salida de emergencia. Pero más contratistas entraron por la escalera. Estaban rodeados. Una voz crepitó por un altavoz. Vincenzo Moretti queda detenido por extorsión, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. Somos el FBI. Ríndase. Pero algo no cuadraba. El FBI real habría utilizado la entrada principal y habría evacuado primero a los civiles. Estos hombres estaban llevando a cabo un asalto táctico a un almacén con un niño cerca, en el coche. Estos no son federales, dijo Tony, llegando a la misma conclusión. Visten como ellos, pero uno de los contratistas se quitó el casco. Era el sobrino de Faraón, Mateo. Sorprendido, el tío Faraón le envía saludos. Verás, lo que pasa con las redadas falsas del FBI es que nadie las cuestiona hasta que es demasiado tarde. Afuera Vincenzo oyó chirriar los neumáticos. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocía. Tenemos a la niña en el tejado del almacén. 10 minutos. Ven solo o ella caerá al vacío. Han secuestrado a Ari. El grito de Lena resonó en el almacén cuando se dio cuenta de lo mismo. Los contratistas habían utilizado el humo como cobertura para sacar a Marcus, que había sacado a Ari por una salida lateral. Marcus no había resultado herido en el ataque al refugio. Esa sangre era falsa, una actuación para mantener su tapadera. Había sido un hombre de Pharaoh todo el tiempo. El tejado, dijo Benzo con voz mortalmente tranquila. Llévame al tejado, jefe. Es una trampa. Sé que es una trampa, miró a Tony. Lleva esa tableta a Chen. Pase lo que pase conmigo, asegúrate de que las pruebas de Marco lleguen al FBI. Vincent, es una orden. Se volvió hacia Mateo. ¿Me quieres? Me tienes, pero el niño se va libre. Eso no es negociable. La sonrisa de Mateo se amplió. No estás en posición de negociar, viejo. Pero claro, vamos al tejado. El tío Faraón está esperando para tener una conversación final. Ataron las manos de Venenzo con bridas y lo arrastraron hacia las escaleras. Detrás de ellos, Tony luchó contra dos contratistas, creando el caos suficiente para escapar con la tableta. Lena intentó seguir a Venenzo, pero la retuvieron. La voz de Ari llegó desde la azotea, aterrorizada y débil. «Ya voy, cariño», Lena gritó, luchando contra sus captores. «Ya voy». Pero la arrastraban en dirección opuesta, hacia una furgoneta que los esperaba. Vincenzo la vio por última vez, a su nieta, a la familia de Marco, antes de que lo empujaran por la puerta hacia las escaleras de acceso a la azotea. En la azotea, el horizonte de la reina brillaba bajo el sol de la tarde. Un helicóptero estaba aparcado al otro lado, con los rotores ya en marcha. Y de pie en el borde, sujetando a Ari por un pequeño brazo, estaba Marcus, el conductor. El hombre en quien Vincenzo había confiado su vida durante 15 años. El hombre que probablemente había llevado a Marco a la muerte. «Hola, jefe», dijo Marcus por encima del ruido de los rotores. «Siento haberlo hecho así, pero los negocios son los negocios». «¿Dónde está Pharaoh?», exigió Vincenzo. «Cambio de planes». Marcus sonrió. «Verás, Pharaoh cree que va a hacerse con tu imperio, pero yo tengo otras ideas. Con tu muerte, Pharaoh ha quedado comprometido, y Roy está bajo custodia federal gracias a las pruebas de Marco, que yo voy a conservar. Por cierto, alguien tiene que dar un paso al frente, alguien que conozca todos tus secretos, alguien que haya estado planeando esto durante mucho, mucho tiempo. No solo le había engañado Faraón, sino también un hombre en quien confiaba aún más. Deja ir a la niña. Vincenzo dijo que tiene 4 años. Ella no tiene nada que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto. Ella es tu ventaja. Firmarás todo, tus negocios, tus cuentas, tus conexiones. Legitimarás mi toma de control.
Y entonces se encogió de hombros. Los accidentes ocurren en los tejados. Ari lloraba tratando de alcanzar a Vincenzo con su mano libre. Y en ese momento, mirando los ojos de Marco en el rostro de la niña, Vincenzo tomó su decisión. Había pasado toda su vida construyendo un imperio basado en la sangre y el miedo. Había perdido a su esposa, a su hijo, y casi había perdido a la única familia que le quedaba. Ya no más. De acuerdo, dijo Vincenzo. Tú ganas. Firmaré lo que quieras. Solo déjame abrazarla primero. Déjame despedirme. Marcus dudó, calculando las probabilidades. Luego asintió y empujó a Ari hacia Vincenzo. En cuanto Ari estuvo en sus brazos, Vincenzo corrió, no hacia el helicóptero, sino hacia el borde del tejado, hacia la escalera de incendios situada a 1 metro por debajo del borde, la que había visto en cuanto pisó la azotea. Saltó. Vincenzo golpeó con fuerza la escalera de incendios y su cuerpo absorbió el impacto para proteger a Dari. El dolor le atravesó las costillas, pero siguió avanzando, subiendo los peldaños metálicos de 3 en 3 mientras las balas rebotaban en la barandilla por encima de él. «¡Cogedlo!», gritó Marcus. «No dejéis que llegue al suelo». Pero Vincenzo había recorrido escaleras de incendios en su juventud, había huido de la policía y de sus rivales por tejados como estos. La edad lo había ralentizado, pero la desesperación le daba velocidad. Llegó al rellano del segundo piso y pateó una ventana para entrar en el trastero de alguien, rompiendo el cristal a su alrededor. Ari se aferró a su cuello, sollozando pero en silencio, lo suficientemente inteligente como para saber que gritar delataría su posición. «No pasa nada, Piccola», le susurró en italiano, el apodo cariñoso que su propia madre había utilizado. «El abuelo te tiene. Ahora estás a salvo», oyó a Boots bajando por la escalera de incendios. «No hay tiempo». Cogió una lona del trastero y envolvió a Ari en ella, escondiéndola detrás de una pila de cajas. «Quédate aquí», le ordenó con suavidad. «No te muevas, no hagas ruido. Cuando seas seguro, un hombre llamado Tony vendrá a buscarte. Solo Tony. ¿Te acuerdas de él?» Ella asintió, aterrorizada. «Bravo, Atza». Le besó la frente y notó algo húmedo. Sangre. Su sangre de un corte sobre el ojo que no había notado. «Te quiero, Ari. Díselo a tu madre. Dile que Marco tenía razón en todo». Luego echó a correr, alejando a los hombres de Marcus de su bisnieta. 2 pisos más abajo, Vincenzo irrumpió en el pasillo principal justo cuando Tony salía de la escalera, con la tableta aún guardada en su chaqueta. Sus miradas se cruzaron. Toda una vida de lealtad se comunicó en una sola mirada. «Aris a la de 3, a la este, puerta azul detrás de las cajas», dijo Venenzo rápidamente. «Sácala de ahí, lleva las pruebas a Chin, termina lo que Marco empezó». «Jefe, es una orden, Tony. Mi último centímetro». Le puso algo en la mano a Tony. La llave de plata de la cadena de Elena. «Dale esto a Elena. Díselo. Dile que siempre fue de la familia. Siempre». Se oyeron disparos en las escaleras. No había tiempo. Tony corrió hacia el 3er piso. Venenzo corrió hacia la entrada principal, hacia la luz del sol, hacia los vehículos del FBI que acababan de llegar. Esta vez eran de verdad. La subdirectora Chen salió del coche. Chen Vincenzo gritó: «Marcus Delgado es tu topo. Está en el tejado con un helicóptero intentando escapar». Chen abrió mucho los ojos. Empezó a dar órdenes por la radio. «Unidades al tejado. Bloquead todas las salidas. Detened el helicóptero». Pero Marcus siempre había ido 3 pasos por delante. El helicóptero ya estaba despegando, virando bruscamente hacia el East River, y desde el tejado del almacén descendieron Mateo y otros 4 contratistas con las armas desenfundadas. El aparcamiento se convirtió en un caos. Los agentes del FBI se pusieron a cubierto detrás de los vehículos. Los hombres de Mateo respondieron al fuego con precisión militar. Los civiles gritaban y corrían. Y en medio de todo eso, Vincenzo vio a Elena siendo arrastrada hacia una furgoneta por 2 hombres con uniformes falsos del FBI. Se acabó correr. Se acabó esconderse. Vincenzo Moretti había construido su imperio sobre la base de la acción decisiva, de hacer lo que otros no harían. Siempre había sabido cómo terminaría su historia.
violenta, sangrienta, probablemente solo. Pero no estaba dispuesto a dejar que su familia sufriera por sus pecados. Cargó contra ellos, sin armas, sin refuerzos, solo un anciano corriendo hacia contratistas armados con nada más que la rabia y el amor impulsándolo hacia adelante. El primer hombre se giró demasiado tarde. El hombro de Venenzo lo golpeó en el pecho, empujándolo contra el panel lateral de la furgoneta. El segundo levantó su arma, pero Venenzo ya estaba dentro de su guardia, agarrando el arma y girándola. El arma disparó una vez, dos veces. Ambos contratistas cayeron. Lena lo miró conmocionada. Vincenzo, vete. Tony Asari, corre. Ella corrió. Vincenzo se volvió hacia Mateo, que se había separado de la pelea principal, con una expresión retorcida por la rabia. Deberías haberte quedado abajo, viejo. Faraón te quería vivo, pero yo me conformaré con muerto. ¿Dónde está Faraón?, exigió Vincenzo, apuntando con el arma robada al pecho de Mateo. A su alrededor, el FBI estaba abrumando a los contratistas restantes. El helicóptero daba vueltas. Marcus hacía un último intento desesperado por extraerlos, aquí mismo. La voz provenía de detrás. Vincenzo se volvió y vio a Faraón saliendo del almacén, con las manos en alto, caminando hacia el FBI con una expresión de satisfacción. «Subdirector Chen», gritó Faraón, «estoy aquí para entregarme a la custodia federal. Deseo negociar un acuerdo a cambio de mi testimonio contra Vincenzo Moretti y las operaciones de tráfico dirigidas por la familia Rier. El bastardo estaba tratando de salvarse a sí mismo, enterrando a todos los demás. Envenenó a mi hijo, Vinceno. Él dirigía las operaciones de tráfico. Las pruebas. ¿Qué pruebas?», Faraón sonrió. «La tableta, la que apareció convenientemente tras la muerte de Marco. ¿Quién dice que no la fabricaste para incriminarme? Al fin y al cabo, tú eres quien ha dirigido esta organización durante 40 años. Yo solo soy un empleado que seguía órdenes». Chin miró a ambos, calculando. «Resolveremos esto en el edificio federal. Ambos vendrán para ser interrogados». «No». La voz de Vincenzo era absoluta. «Esto termina ahora, aquí». Levantó el arma. No apuntó a Farrow. Apuntó al helicóptero, que ahora sobrevolaba directamente sobre ellos. Marcus, asomándose para proporcionar fuego de cobertura para la huida de Mateo. Venenzo disparó 6 tiros en rápida sucesión. 3 impactaron en el rotor de cola. El helicóptero giró, perdiendo estabilidad. La cara de Marcus apareció en la puerta abierta, sorprendido al darse cuenta de lo que Vincenzo había hecho. La aeronave se inclinó, con los rotores chirriando, y comenzó su inevitable descenso hacia el aparcamiento vacío. «¡No!», gritó Mateo, corriendo hacia él. «Quédate atrás», ordenó Chun, pero Mateo no le escuchó. El helicóptero chocó contra el asfalto y explotó en una bola de fuego naranja. La onda expansiva derribó a todo el mundo. Cuando Vincenzo recuperó la visión, vio a Mateo de rodillas, mirando el infierno que había consumido al mano derecha de su tío. La expresión de satisfacción de Faraón había desaparecido. Sin Marcus para corroborar su historia, sin la fuerza necesaria para llevar a cabo su toma de poder, no era más que otro criminal que se enfrentaba a cadena perpetua. «La tableta», le dijo Vincenzo a Chen, con los oídos zumbándole por la explosión. «La tiene Tony. Todo lo que Marco recopiló. Rutas de tráfico, registros financieros, nombres de todos los implicados, incluidas grabaciones de Faraón seleccionando personalmente a las víctimas». «Eso es mentira, ¿verdad?». Vincenzo sacó su teléfono, el que había estado grabando desde la azotea. «Porque tengo a Marcus en una grabación explicando toda la operación, cómo envenenaste a Marco, cómo planeas incriminarme, cómo has estado dirigiendo operaciones de tráfico durante 6 años. Era un farol. La grabación no habría capturado nada útil en todo ese caos. Pero Faraón no lo sabía. El rostro del hombre se desmoronó. Todos sus planes, todas sus traiciones, todo para nada. «Vincenzo Moretti», dijo Chin, acercándose con las esposas. «Queda detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio». «Conozco mis derechos», dijo él, extendiendo las muñecas con calma.
y estoy dispuesto a cooperar plenamente. Todas las operaciones comerciales, todas las conexiones, todos los delitos que he cometido a cambio de protección para mi familia. Protección de testigos para Lena Torres y Ariana Torres. Nuevas identidades, nuevas vidas, lejos de todo esto. Eso es una conversación para abogados. Esa es la única conversación que vamos a tener. De lo contrario, no obtendrás nada. Faraón caerá. Claro, pero todos los demás en mi organización desaparecerán. El imperio continuará bajo una nueva dirección. ¿Es eso lo que quieres? Chin lo miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió. Hablaremos, pero primero, ¿dónde está la niña? Como si lo hubieran llamado, Tony apareció del edificio, llevando a Ari detrás de él. Lena corrió hacia ellos, con lágrimas en los ojos. Bebé. Oh, Dios, bebé. Madre e hija se reunieron en el estacionamiento mientras el humo se elevaba del helicóptero en llamas. Venenzo las observaba esposadas y rodeadas por agentes federales y sintió algo que no había sentido en décadas. Paz. Las pruebas de Marco acabarían con Farrow y los Riaris. La operación de tráfico terminaría y Lena y Ari por fin estarían a salvo, libres de la violencia que había perseguido a la familia Moretti durante generaciones. ¿Puedo despedirme?, le preguntó a Chen. Ella dudó y luego asintió. En un minuto lo llevaron ante Lena, que estaba examinando a Ari en busca de lesiones con eficiencia médica. Cuando vio a Vincenzo, se puso de pie. Tú la salvaste. Marco la salvó primero. Yo solo terminé el trabajo. Miró a Ari, que lo observaba desde detrás de las piernas de su madre. Hoy has sido muy valiente, Piccola. Igual que tu tío Marco. ¿Irás a la cárcel?, preguntó Ari con la franca honestidad de la infancia. Sí, durante mucho tiempo. Pero tú estarás a salvo. Eso es lo único que importa. Pero ahora somos familia, dijo Ari. Sus ojos y los de Marco se llenaron de lágrimas. La familia permanece unida. Vincenzo se arrodilló, ignorando la advertencia de los agentes del FBI de que se mantuviera alejado. A veces, la familia significa dejar ir. Dejar que las personas que amas tengan una vida mejor de la que tú podrías darles. Se quitó el anillo de bodas, el anillo de Elena, y se lo puso en la mano a Lena. Esto le pertenecía a tu abuela. Ella querría que lo tuvieras. Vincencil. Se acabó el tiempo, dijo Chin, tirando de él hacia atrás. Mientras lo llevaban hacia los vehículos federales, Vincenzo miró atrás por última vez. Lena abrazaba a Eri y ambos lo veían marcharse. El último de su linaje, la familia que había encontrado justo a tiempo para perderla. Pero estaban vivos, estaban a salvo. Y eso, al fin y al cabo, era suficiente. 6 meses después, el caso federal contra Farrow y la organización Rudieri concluyó con condenas por todos los cargos. Tráfico de personas, extorsión, asesinato. Los cargos llenaban páginas y páginas. Farrow pasaría el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Don Ruggieri murió de un ataque al corazón 3 semanas después del inicio del juicio, llevándose algunos secretos a la tumba, pero dejando suficientes pruebas como para desmantelar toda su operación. El testimonio de Vincenzo Moretti había sido la piedra angular que había sostenido el caso de la Fiscalía. A cambio, el gobierno federal le había concedido una reducción de la pena, 15 años en lugar de cadena perpetua. A su edad, seguía siendo una sentencia de muerte, solo que más lenta. Pero Lena y Ari eran libres. El programa de protección de testigos los había trasladado a un pequeño pueblo costero de Oregón. El tipo de lugar donde todos se conocían, donde el mayor delito era que los adolescentes pintaran con spray la torre de agua, donde una madre soltera y su hija podían ser simplemente vecinas en lugar de objetivos. Vincenzo recibía noticias a través de su abogado. La salud de Ari estaba mejorando. La reducción del estrés y el aire limpio del océano habían estabilizado su estado. Quizás no necesitara otro trasplante después de todo. Había empezado el jardín de infancia y le encantaba. Estaba aprendiendo a nadar. Lena había encontrado trabajo en el hospital local, donde utilizaba sus habilidades de enfermería en el servicio de urgencias. Había hecho amigos,
Se había apuntado a un club de lectura y había empezado a salir con un profesor de instituto llamado David, que entrenaba a un equipo de béisbol infantil y nunca había oído hablar de la familia Moretti. Estaban viviendo la vida que Marco había deseado para ellos. En una gris mañana de octubre, el abogado de Vincenzo les visitó con noticias inusuales. Ha habido novedades, dijo James Chin. No tiene relación con el subdirector Chin, solo una coincidencia de apellido. El equipo médico de su bisnieta le hizo unas pruebas rutinarias el mes pasado. Su estado ha empeorado. Necesita un trasplante en los próximos 3 meses. A Vincenzo se le paró el corazón, pero usted dijo que estaba mejorando. Así era, pero su cuerpo está rechazando la médula de Marco. Le dio tiempo, pero no el suficiente. James sacó unos papeles. El Registro Nacional de Médula Ósea no ha encontrado ningún donante compatible. Los familiares son la mejor opción, pero Lena no es compatible. Necesitan a alguien con sus marcadores genéticos específicos. Me necesitan a mí. Sí, la agencia está dispuesta a facilitar un permiso médico bajo fuerte vigilancia. Usted dona la médula y luego vuelve a la cárcel. Es muy inusual, pero dada su cooperación y las circunstancias, ¿cuándo? La semana que viene. El procedimiento debe realizarse pronto. Vincenzo asintió lentamente. Estaba preparado para morir en prisión sin volver a ver a su familia. Era un regalo que no se merecía. Dígales que sí. Lo que necesiten de mí, la respuesta es sí. La ciudad costera de Brookings, en Oregón, era todo lo que Nueva York no era. Tranquila, limpia, increíblemente pacífica. Vincenzo solo la veía a través de las ventanas tintadas de una furgoneta de transporte federal, con las muñecas esposadas. 2 alguaciles federales vigilaban cada uno de sus movimientos. El hospital era pequeño pero moderno. Habían traído especialistas de Portland y convertido un ala privada en un centro médico seguro solo para este procedimiento. Todo por una niña de 4 años que se había visto atrapada en el fuego cruzado de la violencia y la ambición de los hombres. Lena esperaba en la sala de consultas con un aspecto diferente al que él recordaba. Más saludable, más feliz. Las ojeras habían desaparecido. Llevaba vaqueros y un jersey sencillo, ropa de civil, ropa de la vida normal. Vincenzo, ella se levantó cuando él entró, y luego pareció indecisa entre abrazarlo o mantener la distancia. Las esposas tomaron la decisión por ella. «Tienes buen aspecto», dijo él. «Este lugar te sienta bien. No es Nueva York», sonrió con tristeza. «Pero es mi hogar, o se está convirtiendo en mi hogar». Se produjo un silencio incómodo entre ellos, familia, pero extraños, unidos por la sangre y la tragedia, pero separados por las decisiones y las consecuencias. «¿Cómo está?», preguntó Vincenzo finalmente. Asustada, emocionada, confundida por qué su bisabuelo vive tan lejos y solo puede visitarla con la policía. La voz de Lena se quebró. He intentado explicárselo de forma que una niña de 5 años pueda entenderlo. Pero ella sabe que soy un hombre malo que hizo cosas malas. Sabe que tu familia cometió errores. Hay una diferencia. Lena se inclinó sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar sus manos esposadas. Quiere verte antes de la intervención. Si tú estás dispuesto, yo también lo estoy. Lo llevaron a la habitación de Ari bajo vigilancia. La niña estaba sentada en una cama de hospital que parecía tragarse su pequeño cuerpo, vestida con un pijama cubierto de estrellas de mar de dibujos animados. Era más alta que hace 6 meses. Tenía el pelo más largo, todavía dolorosamente delgado, pero sus ojos, los ojos de Marco, brillaban con inteligencia y curiosidad. «Hola, abuelo Vinny», dijo. El apodo que Marco le había puesto se había transmitido a través de las historias. «Eloic, has crecido. Mamá dice que vas a hacerme mejor, que me vas a dar tus células especiales. Así es, los médicos te sacarán un poco de médula ósea y te la darán a ti. Te ayudará a ser fuerte. ¿Te dolerá?». La pregunta era pequeña, asustada. Vincenzo quería mentir para consolarla, pero se había pasado la vida mintiendo y había destruido todo lo que amaba. Así que le dijo la verdad. «Sí, a los dos, pero a veces las cosas que merecen la pena duelen al principio.
como desarrollar músculos fuertes o aprender algo difícil. El dolor significa que estamos mejorando. Ari lo consideró con la seriedad que solo los niños poseen. Luego extendió su dedo meñique. Prométeme que estarás bien. Mamá dice que las promesas son importantes. Vincenzo enganchó su dedo meñique con el de ella y los grilletes tintinearon suavemente. Lo prometo, y tú prometes ser valiente. Lo prometo. Los alguaciles les dieron 5 minutos más. Vincenzo los aprovechó sabiamente, preguntándoles sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre el océano que se veía desde la ventana de su dormitorio. Las preguntas normales de un abuelo. Una conversación familiar normal. Cuando vinieron a llevárselo para la preoperatoria, Ari le llamó por última vez. Abuelo, papá Marco me visita a veces. En mis sueños dice que eres un buen hombre que olvidó cómo ser bueno. Pero ahora lo estás recordando. La visión de Vincenzo se nubló. Tu papá era más inteligente que todos nosotros. La extracción de médula ósea fue insoportable. Las agujas perforaban su cadera, extrayendo las preciosas células que podrían salvar la vida de Ari. Vincenzo lo soportó en silencio, pensando en Marco, en Elena, en todo el dolor que había causado en su vida y en el pequeño bien que finalmente podría hacer. El trasplante fue un éxito. En pocas semanas, el cuerpo de Ari aceptó la nueva médula. Sus recuentos mejoraron. El color volvió a sus mejillas. Los médicos utilizaron con cautela la palabra remisión. Vincenzo regresó a la prisión federal en el norte del estado de Nueva York y reanudó su condena. Pero algo había cambiado. Otros reclusos lo notaron. El anciano que una vez había gobernado la ciudad ahora pasaba su tiempo escribiendo cartas, asesorando a los presos más jóvenes, enseñándoles las decisiones que lo habían llevado allí y las decisiones que ellos aún podían tomar. Se carteaba con Lena semanalmente. Ella le enviaba fotos. Ari en su primer día de primer grado. Ari aprendiendo a montar en bicicleta. Ari en una obra de teatro escolar vestida de árbol. Una infancia normal. Una infancia segura. 2 años después de comenzar su condena, Vincenzo recibió un permiso especial para recibir una visita que no fuera su abogado. Lena llevó a Ari, ahora con 7 años, sana y llena de vida, durante 1 hora a la sala de visitas de la prisión. Me voy a casar, le dijo Lena a David. Es un buen hombre, quiere adoptar a Dari, darle su apellido. Quería que lo supieras para que me dieras no sé, tu bendición, tu permiso. No necesitas mi permiso para ser feliz, dijo Vincenzo. Tienes mi bendición. Los dos os merecéis toda la felicidad que este mundo puede dar. Ari le había hecho un dibujo. Una familia de muñequitos de palitos delante de una casa junto al mar. En el cielo, 2 ángeles los vigilaban. Uno decía, Papá Marco, y el otro, Abuela Elena. Los puse juntos en el cielo, explicó Ari, para que papá no se sienta solo y para que ambos puedan cuidarnos. Es perfecto, Piccola. Es exactamente así. Cuando terminó la hora, Ari lo abrazó con fuerza. Te quiero, abuelo Vini. Yo también te quiero, más de lo que puedas imaginar. En el 3er aniversario de la muerte de Marco, Vincenzo recibió una carta de Elena con una fotografía adjunta. En ella aparecía ella de pie junto a la tumba de Marco. Habían hecho un viaje especial a Nueva York, rompiendo el protocolo de protección de testigos solo para este momento. La tumba estaba cubierta de flores frescas, lirios morados, del mismo tipo que habían dejado aquella noche lluviosa en la que todo cambió. La carta decía, Querido Venenzo, hemos venido a dar las gracias a Marco por salvar la vida de Ari 2 veces. Una con su médula y otra con sus pruebas, y a ti por terminar lo que él empezó, por elegirnos a nosotros en lugar de a tu imperio. Ari quería que te dijera que ha aprendido sobre el ADN en el colegio. Ahora sabe lo que significa tu familia. Sabe que le has dado el regalo de la vida, igual que Marco. Dice que cuando sea mayor, quiere ser médico para poder salvar a la gente también. El programa de protección de testigos termina el año que viene. Mantendremos los nuevos nombres, la nueva vida, pero seremos libres para viajar. Ari quiere visitarte. Quiere que conozcas a su hermanito. Estoy embarazada y daré a luz en marzo. David y yo le pondremos Marcus Vincent,
en honor a los dos hombres que salvaron la vida de mi hija. Una vez me dijiste que a veces la familia significa dejar ir, pero quizá también significa aferrarse a lo que importa. Siempre serás parte de la familia, Vincenzo. La distancia y los muros de la prisión no pueden cambiar eso. Con amor, Lena Vincenzo leyó la carta 3 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en la Biblia que Elena le había regalado hacía 40 años, la única posesión que conservaba de su antigua vida. Esa noche soñó con Marco. Su hijo estaba sentado a su lado en un banco con vistas al océano, joven, sano y sonriente. «Lo hiciste bien, papá», dijo Marco. «Estoy orgulloso de ti. Destruí todo lo que construimos». «No, salvaste todo lo que importaba. Lena es feliz, Ari está sana. Son libres. Ese siempre fue el objetivo». Marco se puso de pie y le tendió la mano. «El imperio se ha ido, pero la familia sigue viva. Ese es el legado que importa». Vincenzo tomó la mano de su hijo. «Te echo de menos, lo sé, pero en realidad no me he ido. Estoy en los ojos de Ari, en su valentía, en las decisiones que tomará gracias al ejemplo que tú le diste. Tanto las malas decisiones que le enseñaron lo que no debe hacer como las buenas que le mostraron que nunca es demasiado tarde para cambiar». El sueño se desvaneció, pero la paz permaneció. Vincenzo Moretti murió 4 años después, a los 73 años, de insuficiencia cardíaca. Vivió lo suficiente para conocer a su bisnieto Marcus Vincent, ver a Ari graduarse con honores en la escuela secundaria y acompañar a Lena en la celebración de su título de enfermería a través de una videollamada. Su funeral fue pequeño, solo Lena, Ari, David y el pequeño Marcus, sin imperio criminal, sin soldados, sin violencia, solo la familia. Despidiéndose de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas equivocadas y sus últimos años tratando de corregirlo. Lo enterraron junto a Marco y Elena. La familia se reunió por fin. En su lápida, debajo de su nombre y sus fechas, Lena había inscrito las palabras de la última carta que él le había escrito. «Algunos hombres dejan imperios. Yo solo dejo amor. Eso es suficiente». Y en ese pequeño cementerio, en una colina con vistas a la ciudad que una vez gobernó con miedo, Vincenzo Moretti finalmente encontró la paz que le había eludido en vida. Su imperio era polvo, su familia era libre, y eso al final lo era todo.